Todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de clase. Hoy tenemos pendiente resolver el caso de Relatech dentro del módulo de empresas tecnológicas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver dos módulos más breves. Vamos a hablar un poco del tema de los brokers, pero el planning un poco de esta semana es que luego la clase del martes y el jueves la hará Borja, porque estará hablando más de temas de brokers y él suele estar más puesto en estas cosas, porque los brokers que yo uso a diario pues son profesionales y es diferente todo, pues que comprendáis un poco qué factores son interesantes a vigilar, los tipos de órdenes que existen en un broker, temas de impuestos, por ejemplo, del tema de los dividendos, que también soléis preguntar a veces bastante. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, estará dividido, pues si lo acaba todo el martes, pues luego jueves y viernes puede hacer tutoría normal y también, pues luego la tutoría, pues podéis seguir viendo cosas de cómo modelar empresas y demás, que sé que a lo mejor al principio os cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces, es un poco el planning de esta semana. Y luego tendréis tutoría conmigo el sábado, ¿vale? Veremos cosas, o me podéis preguntar de estos temas que hemos estado viendo esta semana, o si os gusta más como la semana anterior, que estamos viendo más empresas y tal, pues puede ser también interesante, ¿de acuerdo? Y luego ya recordad que pasamos a la segunda fase de lo que sería la formación continua. Entonces, luego eso ya es 2 eventos al mes. Normalmente hacemos una masterclass. Normalmente hablamos de un sector o de algún tema interesante, siempre suele haber pues una compañía, un caso real para que veáis pues o que vayamos practicando. Y luego hay tutorías donde vamos haciendo seguimiento, vamos viendo las dudas que tengáis y también pues temas que vayan surgiendo. Además, como es en tiempo real, pues cosas que estén pasando en el mercado, empresas que publiquen resultados, pues puede estar interesante para que veáis cómo se hace esa parte de monitorización de una inversión, ¿vale? De analizar cómo puede afectar y demás, ¿vale? Entonces, ese es el plan para luego ya la segunda fase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de comenzar la clase de hoy, que sí que vamos a hablar de esta compañía, ya sabéis que todo lo que vemos en la escuela es educativo, que no son recomendaciones de compra ni de venta y que estamos aquí para aprender. Recordad que invertir en bolsa tiene riesgo, tanto en fondos como en acciones, y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y puede que no se cumplan en función de pues, la economía, la evolución de la empresa y otros factores, ¿de acuerdo? Y la escuela tampoco es un servicio de análisis para que yo os tenga que decir lo que tenéis que hacer o no hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa Relatech se dedica a esto que se llama hoy en día, podéis escuchar diferentes nombres cuando busquéis en internet, como Digital Engineering, transformación digital, IT Transformation, también a veces lo llaman. Y bueno, viene a ser estos sectores que tienen mucho crecimiento en la actualidad, pues ya conocéis, me habéis oído hablar muchas veces de Nagarro, empresas similares, pues si miráis cualquier estudio, por ejemplo, encontré este de Market Research, pues tenéis que se espera crecimientos del 19% anual hasta 2025, ¿vale? Yo conozco pocos sectores que se espere tasas tan altas de crecimiento. Incluso la nube y el cloud computing se espera menos, o la publicidad online, incluso la ciberseguridad, que está muy de moda, se esperan crecimientos del 10, 12 en esos sectores. O sea, muy pocos tienen este crecimiento esperado. Aquí tenéis otro estudio donde se espera el 22% hasta 2028. Y tenéis aquí algunas de las principales compañías de este sector. Algunas habréis oído hablar de ellas, algunas otras no cotizan, ¿vale? Pues estos están sacados de estos informes. Tal y como os enseñé en las primeras clases, podéis ir a Google y buscar por estos informes. Entonces vi este y me pareció interesante, pues para poneros un poco en situación de lo que sería el sector de Relatech. Entonces están aquí los que llaman NextGen, que son estas empresas que hacen soluciones a medida. ¿Vale? Aquí podría estar también Nagarro, está EPAM, Globan, que esto es lo que más va a crecer. De hecho, fijaros que estas empresas entre 2017 y 2020 crecieron en una media del 33% anual.
porque lo que crean es soluciones a medida. Cada vez las empresas son más complejas y necesitan soluciones informáticas muy especializadas. Entonces es lo que hacen estas empresas y es lo que han enfocado toda la plantilla, toda la fuerza de trabajo. En el pasado, donde estaba el crecimiento eran en los offshore IT. Estas empresas lo que hacían era un arbitraje casi de empleados. No aportaban tanto valor. Simplemente un ingeniero en Estados Unidos valía $100.000 al año y en la India cuando estaban creciendo mucho, valía muy poco. Valía $10.000, $15.000 al año de salario. Y gran parte del trabajo se podía hacer a distancia. Entonces, gracias a eso, crearon mamuts muy grandes. ¿Qué pasa? Que ya el mercado ha madurado. Entonces, ahora lo que se demanda son soluciones a medida. Y estas empresas no están preparadas para eso. Por eso, tienen una parte del negocio que está en declive y otra parte, en esta parte de nuevo crecimiento, sí que se van adaptando, pero eso les frena. A lo mejor dentro de 10 años, cuando hayan migrado todo el negocio, pues ya se verá un crecimiento superior, ¿vale? Pero aún así, tienen márgenes altos de beneficio. Veis aquí el gross margin, 35, han ido bien. Y luego están los Global IT Services, que son compañías de servicios. Estas proveen los servicios de forma local, no offshore, desde forma remota, desde la India, desde, ahora por ejemplo, a veces en Rusia, por ejemplo, estaba EPAM, o desde Latinoamérica, sino que lo hacen de forma local. Entonces, y no hacen servicios de alto valor añadido, de crear directamente software a medida para lo que te demanda el cliente, sino que tomaban un software, pues como sea Microsoft o la empresa grande que sea, y te lo adaptaban un poco a las necesidades del cliente. Y luego ahí, obviamente, son buenos sectores porque hay mucho componente de ingresos recurrentes, hay actualizaciones, hay mantenimiento y demás, pero vemos que los múltiplos de cotización estos años han sido más en la media del mercado porque es un sector que no crece mucho, tiene un margen decente de beneficio. Los offshore IT tienen un poquito más de valoración porque han crecido un poquito más y luego ya los NextGen, pues obviamente la valoración media estos años ha sido más elevada, tanto en EBITDA como en ventas. Y eso que ahora han bajado bastante en bolsa, ¿vale? A lo mejor 8 o 9 veces ventas pues es un poco generoso. Ahora ya han bajado al rango de 5 o 4 veces ventas y EBITDA depende de la que se mire, pero 30, 25, 20 veces, 15, algunas están a 10 incluso, ¿vale? Pero esa es un poco la visión de cómo está el sector, ¿vale? Tenéis aquí otro estudio, este es de Grand View Research, estos estiman también hasta 2030. Es en Estados Unidos, pero gran parte de los clientes de estas compañías suele estar en Estados Unidos, pues también se estima crecimientos del casi el 21% medio anual. Este es otro de Precedent Research, estos estiman un poquito menos, un 15%, ¿vale? Y luego en Europa está este otro estudio, como Europa va más retrasado, se esperan crecimientos incluso superiores, ¿vale? Porque siempre tecnológicamente hemos ido como un paso por detrás y por eso se estiman crecimientos más altos, ¿vale? Entonces, en el sector hay muchas ventajas. La gente cuando ve estas compañías, una crítica habitual que les hace es decir, pero si solo contratan ingenieros y ofrecen cosas al cliente, ¿vale? Si fuera así de sencillo, pues no habría empresas que están creciendo 30 y 40% anual. Entonces, pensad siempre acerca de eso, la segunda derivada de decir, a lo mejor hay algo detrás. Estas empresas muchas veces siguen el modelo de los ascensores que os expliqué, de vender el ascensor o el motor de avión con un beneficio muy bajito para luego tener agarrado al cliente, porque tú le has montado este software, este sistema, y le vas a tener que dar mantenimiento, le vas a tener que hacer actualizaciones o mejoras. Entonces, aquí, contratar a una empresa externa para que venga y se ponga al día le saldría más caro. Entonces, aquí el margen de beneficio en esto es muy alto, puede ser del 80, el 90%. Vale, entonces, eso ya crea una barrera de entrada, un coste de cambio. Estas empresas, por ejemplo, una vez que han hecho un proyecto para un cliente de, por ejemplo, de banca, y tienes la típica app, una vez que viene otro cliente,
tú ya de entrada le puedes mostrar de decir, oye, mira, este cliente ha trabajado conmigo, esta es la app que le he hecho, funciona bien, está contento, puedes ir tú mismo y probarla. Eso ya te da reputación y validez ante el cliente, porque no es un sector, las empresas no se lo juegan así a la ligera, cosas de IT, porque si sale mal, toda la empresa va a estar montada en torno a ese sistema informático que tú le crees, entonces quieren unas ciertas garantías, incluso antes que el precio, porque si no sería un desastre. Entonces, es otra característica buena estos sectores, donde no se compite solo con dinero. No es como lo que os decía de las aerolíneas, que cualquiera con dinero puede ir a comprar un avión y empezar a ofrecer vuelos, ¿vale? Aquí tienes que tener una reputación como empresa, de que sabes hacer las cosas bien y demás. Por eso, las empresas más grandes del sector tienden a beneficiarse de ello, porque es lo que todo el mundo conoce. Es como el tema de las auditoras, que también os expliqué el otro día con Colliers. Es un poco similar. Entonces, una vez que las empresas van desarrollando competencias en ciertos nichos de mercado o sectores o industrias, pues ya pueden mostrar esos resultados al cliente. Entonces, ¿tú en quién vas a confiar? ¿En una empresa pequeña que no sabe si lo hace bien, aunque te lo ofrezca barato? ¿O dices, no, yo no voy a arriesgar, voy a estos, vale un poquito más, pero me compensa esa seguridad extra? Y por eso es por lo que progresan estas compañías. Y lo bueno para la propia empresa en sí es que una vez que ha hecho ese desarrollo de una app de banca, por ejemplo, o yo que sé, un sistema para una aseguradora, para gestionar, por ejemplo, las reclamaciones. Imaginaros, no sé, puede haber millones de aplicaciones diferentes. Al siguiente cliente que consiga, con hacerle un pequeño lavado de cara, que la interfaz y lo que ve el cliente, el logo de la empresa que sale ahí, los botones que pincha, lleva poco tiempo cambiar eso. O sea, tú ya tienes hecho todo el desarrollo que te ha pagado otro cliente en el pasado, pero le cambias 4 cosas y ya vale para ese nuevo cliente. Entonces, ahí el margen de beneficio es muy alto y encima es fácil conseguir el cliente. Por eso, estas empresas se convierten en círculos virtuosos, por así decirlo, porque una vez que desarrollan capacidades en un nicho, lo dominan, se vuelven la opción por defecto y cada una pues tratan de ir aportando esas capacidades. Entonces, es muy habitual en este sector porque es un sector que está muy fragmentado. Vale, ahí. Las empresas más grandes del mundo que cotizan, esto se estima que es un mercado de 600 billones al año. Si tomáis EPAM, Globant, Endava, Nagarro, incluso podéis meter a Accenture más alguna privada que haya, a lo mejor estamos hablando de que entre todas como mucho suman 60 billions de facturación. O sea, no hay cifras como tal, ni creo que nadie lo sepa, pero supongo que no tendrán las mayores del mundo más de un 10% de cuota de mercado. De un mercado que encima está en expansión, que el día de mañana será el doble. Entonces, lo que hacen estas empresas es buscar empresas pequeñas que dominan ciertos nichos de mercado, las compran a un precio razonable porque hay muchas y porque por sí solas tienden a convertirse a lo mejor en negocios un poquito frágiles. Dices, sí, me va bien en este nicho, pero si me falla no tengo otros verticales que se llama para defenderme. Entonces, todas estas por esa razón lo están comprando barato. Entonces lo van incorporando a su paraguas de servicios que ofrecer. De tal forma que luego el tener muchos posibles servicios, conocimiento de muchas tecnologías, hace que cuando viene un cliente grande, si te viene un Google que te encarga algo muy específico y tal, pues le puedes ofrecer esas soluciones, ¿vale? Cosa que no podría hacer una empresa pequeña. Por eso incluso estas empresas es curioso que aunque han ido ganando tamaño, no se ha frenado la tasa de crecimiento, porque tiende incluso a beneficiarles. Entonces, tiene una serie de características pues interesantes. Y esto parte lo explica en los informes, las propias empresas, y otra pues lo podéis deducir vosotros pensando. ¿Vale? Viendo estudios del sector, qué tamaño tiene, por qué no hay empresas grandes, por qué crecen tanto las que crecen y poneros en la piel de lo que sería pues, un empresario de ese sector. Los ingresos suelen ser muy recurrentes por esta parte de mantenimiento, mejora y porque siempre las empresas tienen que estar a la última. O sea, una empresa de estas te desarrolla un sistema, dentro de 5 años se quedan obsoletos porque la competencia ha sacado otro mejor, entonces la empresa te va a llamar y dice, yo quiero estar también como la competencia, pues tienes que hacer otro nuevo. Y así es un entorno que la tecnología no para de mejorar constantemente.
Entonces, entre eso y la parte de mantenimientos y todo esto, pues hace que sea muy recurrente. Y de hecho, os podéis remitir a los hechos. Podéis ir y decir, oye, aunque a mí no me creas lo que os cuento, podéis ir a las crisis o ver incluso en el COVID que crecieron o en 2008 y demás. Suelen tener poca ciclicidad, suelen tener alto retorno sobre el capital invertido, casi como cualquier compañía tecnológica, es muy habitual. Ya hemos comentado antes que el sector está muy fragmentado. Hay una dispersión de valoración, ¿vale?, entre lo que cotizan las compañías públicas, porque las que cotizan en bolsa, el mercado sabe las buenas perspectivas que hay, por eso es raro encontrarlas muy baratas. Y pueden aprovechar el cash flow que generan para comprar, pero también pueden aprovechar incluso de emitir acciones caras a 20 veces EBITDA para comprar negocios privados que están comprando a 8 o 6 veces EBITDA. Entonces, explotan constantemente ese arbitraje. Son compañías que generan free cash flow al crecer. Eso lo comentamos, que es una característica deseable. Hay pocos negocios en el mundo que creciendo a tasas del 35% encima les sobre dinero después de haber invertido en el crecimiento. Y con ese dinero lo que hacen ahora mismo es comprar otras compañías, pero también pueden recomprar acciones o dar dividendos o lo que sea. Con lo cual eso propulsa el retorno para el accionista. Y también en entornos de inflación tienden a comportarse bien, porque es un negocio de spread, de decir, oye, a mí me sube el coste de la hora de ingeniero, pues a ti te subo el precio que cobro, eso está fijado en los contratos. Puede que lleve un cierto decalaje, un año de retraso, 6 meses, dependiendo de cuándo suban los salarios y cuándo te permitan los contratos o cuándo se negocie esa subida, ¿vale? Entonces, en Europa ha habido casos de éxito muy interesantes. Reply empezó a hacer esto en Italia en una fase muy temprana y la buena noticia para los que estaban invertidos en la compañía es que empezó a cotizar en una fase muy temprana. Se ha multiplicado por 47 veces en bolsa desde el año 2005. Empezó siendo una empresa pues de unos 100 millones de capitalización, bastante pequeña. Entonces, Reply, vemos la tasa de crecimiento histórica que ha tenido. A ver si os lo pongo por aquí, me está tapando el software. Veis que tiene una tasa de crecimiento en torno al 15%, más o menos, hay años que ha sido más, menos. Podéis ver incluso lo que os decía de la resiliencia del negocio en las crisis en 2008, 2009. Simplemente fue un año que creció poco, ¿vale? Pero no es el fin del mundo. Mantuvo prácticamente el mismo EBITDA y luego a partir de ahí ya es todos los años. Fijaros que incluso en 2011 o 2012 hubo una crisis más normal europea, porque lo del 2008 siempre es lo que os remarco. Está bien verlo, pero no sé si se volverá a repetir. 2011-2012 sí que hubo más crisis en Europa y aún así pues tuvo un crecimiento bueno, el EBITDA creció, mantuvo los márgenes y poco a poco veis que los márgenes, según va ganando escala, se han ido expandiendo. Del 13% al 17%, van ahora del 18%. En este sector las que más tienen suelen ser 25%, las que menos un 15%, 12%, una cosa así, ¿vale? Pero además, en Italia también, en ciertos países de un idioma minoritario, también las empresas locales, aunque lo proporcione este servicio de forma local, tienen esa ventaja por el tema del idioma. ¿Vale? Esto sucede bastante en Francia, en Italia. En España no tanto, ¿vale? Además, en España no se ha generado tanta empresa. Sí que hay algunas que están haciendo esto, pero no hay tantas con capacidades para lo que demanda el mercado. Entonces sí que se acepta más que lo hagan empresas internacionales, ¿vale? Y es lo curioso, lo que siempre os digo de las small caps, que esta empresa en 2011, pero bueno, también puede poner 2013 o 2010, el periodo que sea, pero lo que quiero ilustraros es lo ridículo que es el mercado de las small caps. Que tú en 2011, los números que estarías viendo de esta compañía, no sé si puedo borraros un poco esto para lo que veáis. En 2011 lo que estaría viendo un inversor, a ver, son estos números hasta aquí. Entonces tú estarías viendo una empresa que dices, joder, incluso entre la crisis en 5 años ha doblado beneficios, ha prácticamente también doblado el EBITDA, que tiene un futuro, parece interesante, y que el mercado
te ofrecía esto a PER 7 y de EBITDA serían como 4 o 5 veces. Simplemente porque había miedo macroeconómico, igual que puede haber habido estos años, sobre todo con el tema del Brexit en Reino Unido ahora mismo, o ahora, por ejemplo, todo lo que sea small caps, que lo comenté ayer mismo en YouTube, saqué un gráfico de lo que estaban en un rango de cotización bastante bajo, solo superado casi por el 2008. Pues las cosas se ponen de moda, se pasan de moda, hay ciertas regiones que siendo más o menos estables, porque a ver, Italia pues siempre ha tenido sus problemas, o Reino Unido, pero es un sitio más o menos estable para hacer negocios, no es Rusia, incluso no es China o sitios donde se trata pero el accionista, tipo Corea o Japón. Y desde luego que no es un mercado emergente, no estás invirtiendo en Nigeria o cosas así, ¿vale? O en la bolsa de Pakistán, por ejemplo. Entonces, te ofrecían una compañía de este nivel y sin deuda ni nada, además había un fundador y demás, pues a precios ridículos. Incluso en 2015, 2016, yo os digo, por ser obtuso, a lo mejor por aquí, cuando estaba cotizando en 2016 cerca de PER 20, yo llegué a esta compañía, la analicé y a lo mejor no sabía tantas cosas como lo que hemos comentado hoy, pero veía los números y veía el crecimiento, pero por ser tacaño, por decir, esto está caro. En aquella época yo estaba mucho con esto de Benjamin Graham y era casi un sacrilegio pues pagar más de 10, 12, 15 veces beneficios. Bueno, y 15 veces beneficios ya tendría que ser excepcional la compañía. Entonces, no la dejé pasar, ¿vale? Y es un fallo porque si veis aquí, sí que es verdad que desde 2016 hasta mitad del 2017 estuvo un año y medio lateral. No se ve aquí en el gráfico, a lo mejor yo la vi a 30 euros y luego pues hasta 2019 subió a 60, ya dobló en el siguiente año. O sea que en 3 años, aun pagando un múltiplo exigente, hubiera doblado y en 3 años doblar es un rendimiento bastante del 20% anual. Bueno, y luego ha seguido subiendo y demás. Pero también os quiero ilustrar esos fallos, son errores de omisión de estos que llama Warren Buffett, pero para que vosotros no os suceda cuando estéis evaluando potenciales inversiones, pues viendo este caso histórico. Entonces, de verdad que lo que os digo, yo siempre que he perdido dinero en bolsa, no ha sido tanto por comprar un poco más caro y demás, sino por equivocarme en lo que va a ganar la empresa. Entonces, hay sectores como este que se puede ver que va hacia una dirección y que es un mercado grande y demás. Y hay otras empresas que a lo mejor es más difícil verlo, o que no te van a tratar bien, o que van a cometer fallos. Y ahí es donde está el verdadero riesgo. Independientemente de que pagues PER 20 o PER 15, 12, una cosa así. Tenéis otros casos europeos, por ejemplo, Novabase es una empresa pequeña, muy, muy pequeña. Esto también llegué a ella, pues, era un par de años, pero no se podía para True Value. Era prácticamente imposible. Era una empresa que capitalizaba la caja que tenía, era ridículo. Y luego encima generaba unos 10 millones de EBITDA. Ahora el EBITDA será 13 millones y la caja seguirá siendo el 20 o el 30% de la capitalización. Y encima la caja te la estaban devolviendo en forma de dividendos especiales. Tiene crecimiento orgánico de doble dígito, hay una directiva alineada. Además, la directiva estaba aumentando acciones. Son cosas que ya os digo que es una empresa grande y no va a suceder. ¿Qué pasa? Que desde entonces pues se ha doblado, más que doblado en bolsa y además entre medias ha pagado dividendos. Y ya os digo, en cosa de 2, 3 años. O nosotros, por ejemplo, en True Value tuvimos Tech Edge, que era lo mismo, era estas small caps italianas, muy barata, con mucho crecimiento y el único problema fue que la oparon demasiado pronto y que no tenía liquidez. Esto también estuvo en True Value Small Caps cuando el fondo gestionaba muy poco dinero. Ahora con 80, 70 millones es imposible comprarlo. Esta fue una empresa que se compró cuando había 5 o 10 millones, muy poquito. Pero es otra área muy ineficiente del mercado, que muchas veces, aunque parezca ridículo decirlo, el mayor riesgo es que te la open demasiado pronto y ganes mucho menos de lo que esperabas. Porque dices, se ve tanto crecimiento, tan buenos números, el sector va bien, la empresa va publicando bien, los intereses están alineados, pues que dices, hombre, no voy a decir que tienen riesgo cero, pero que sí que en esas situaciones el riesgo se reduce
bastante. Entonces, una cartera diversificada con que encontréis 10, 12, 15 de esas situaciones, ostras, empuja mucho en una dirección, ¿vale? Entonces, Relatech hace esta ingeniería digital en Italia, ¿vale? Podría ser como, no es exactamente lo mismo que Reply, pero parecido a menor escala. Tiene un crecimiento medio del 20% anual. El sector y demás, ya hemos comentado, la directiva está también bastante alineada, ahora veremos. El crecimiento orgánico es alto, que es bueno en este sector, que sea al menos la media del sector, un 12, un 15. Es poco conocida, tiene poca liquidez, tiene alto retorno sobre el capital invertido, baja deuda y tiene ese mercado potencial donde además la empresa lo está complementando con fusiones y adquisiciones. Además, la empresa ahora ya está empezando a lograr financiación. Esta empresa, pues igual que muchas de estas small cap italianas, se ven abocadas a salir a cotizar a valoraciones muy bajas porque no hay liquidez, no mucha gente quiere invertir en empresas de 40 o 50 o 80 millones y tienen que diluir mucho para crecer. Entonces eso les frena el crecimiento. Pero cuando ya alcanzan un nivel de EBITDA, un poco de historial en bolsa y demás, pues ya los bancos sí que se animan a darles un poco más dinero en términos razonables, ¿vale? Entonces, estos son las cifras históricas de la compañía, el tipo de mercados a los que sirven. Veis que la mayoría de la empresa es clientes del sector farmacéutico y de salud, tienen bastantes clientes del sector de retail y distribución, tienen empresas de telecos, ¿vale? Tienen finanzas, seguros, pues son sectores más o menos estables, el cliente final como tal. Y la empresa viene a ser muy pequeñita, ¿eh? Este año va a facturar 55 millones, pero en 2015 pues apenas facturaba 3 millones y ganaba 300.000 de EBITDA, creo, ¿vale? Y poco a poco pues fue escalando el negocio. Tiene estas aplicaciones o competencias que llaman estas compañías, diferentes áreas de mercado. A veces utilizan software de empresas más grandes, otras veces lo crean ellos mismos. De hecho, están creando una plataforma que han invertido bastante dinero este año pues para que les sirva para todos los desarrollos futuros que hagan en futuros clientes que consigan, ¿de acuerdo? Y bueno, este es un pantallazo de lo que serían los últimos resultados, pero bueno, ahora los vamos a comentar. La compañía, sobre todo, presentó ingresos y lo que os quería mostrar aquí, sobre todo, era el crecimiento orgánico, ¿vale? Aquí lo llaman like for like, esto también lo usan empresas de retail y que en 2021 fue del 20%. Lo que pasa es que luego el crecimiento total hubiera sido mucho mayor, un 52%, porque hicieron o han empezado a hacer estas adquisiciones para poder acelerar el crecimiento, ¿vale? En 2019, el crecimiento orgánico, creo que estaba por aquí, fue lo que llaman crecimiento interno ellos, fue del 19 al 20%, ¿vale? En total fue el 36% con adquisiciones y en 2020 sí que es verdad que el crecimiento fue muy bajo, fue del 3%, pues obviamente por la situación del COVID en Italia estuvo bastante complicada la situación y eso les frenó. Aquí tenéis un caso histórico. La empresa tiene algunos interesantes en su web. Pues aquí, por ejemplo, le viene esta empresa del sector de farmacias, ¿vale? De venta online, por ejemplo, puede ser de farmacias. Y dice, oye, quiero crear una app que el cliente se lo descargue, almacene ahí sus datos, incluso que tenga tarjeta de fidelidad y quiero tener aquí una plataforma que me diga, pues, cuánto estoy vendiendo, cómo están evolucionando mis ventas, pues que al final me ayuda a tomar mejores decisiones, que para el cliente sea cómodo si quiere comprar a través de una app en vez de tener que tener un PC, ir a la web y todo. Entonces, porque la empresa, además, creo que este caso práctico era una empresa que vendía solo business to business, o sea, que vendía a mayoristas y quería pasarse al sector también minorista, ¿vale? Pues es un ejemplo clásico de proyecto. ¿Qué pasa? Que luego esta aplicación o sistema necesitará actualizaciones. El cliente querrá poner más productos, querrá poner nuevas funcionalidades, el día de mañana querrá una cosa mejor y si tú le has atendido bien o pues se generarán esos ingresos
recurrentes, ¿vale? Estos son los últimos resultados. La empresa los presenta, cuando veis pro forma, como si la adquisición del grupo Sigla, que fue bastante grande, hubiera ocurrido en todo el año. Entonces, veréis que esta empresa, a veces en Italia, hay dos cifras de ventas, valor de la producción que llaman y el sales revenue. Esto lo encontró Borja, porque a mí también me llamó un poco la atención, no lo había visto, es que en Italia las empresas cuando invierten en investigación y desarrollo, lo que gastan lo registran como ventas, sorprendentemente, y luego como gasto la misma cantidad. Entonces se netea una cosa con la otra, que a mí me explotó la cabeza cuando lo vi, porque es marear a la gente, o sea, lo pones como venta y luego pones todo gasto, al final el beneficio es cero. Entonces por eso vais a ver que aparecen dos cifras a veces en ciertas compañías de estas tecnológicas italianas. La cuestión es que luego el EBITDA, pro forma, ajustado, como si esa adquisición hubiera ocurrido en todo el año, pues es de 7 millones, ¿de acuerdo? Con un crecimiento del 24%. Sí quiere decir que los resultados fueron un poco más flojos porque estuvieron integrando estas adquisiciones y a pesar de que la empresa creció un 70%, el EBITDA creció menos, ¿vale? Entonces sí que es una parte importante a vigilar. El margen EBITDA es bueno, es del 24%. Si miréis esto del sector digital en Italia o de transformación digital, la propia empresa da crecimientos similares, ¿vale? De una media del 18%. Dependiendo del subsector, si por ejemplo son proyectos relacionados con la nube, con el Big Data, pues los crecimientos esperados pues, pueden ser mayores o menores. Y esta otra parte en Europa, a mí de compañías tecnológicas me resulta bastante interesante porque con estos planes que va a hacer la Unión Europea para recuperarse respecto al COVID, creo que iban a destinar en toda Europa, no sé si era más de 1 trillón, 1.6, total que a Italia de este plan de recuperación le tocan 230 billones, ¿vale? De esos 230 billones, como está tan de moda y está muy bien visto por los políticos, por la sociedad, lo que es todo esto de la transformación digital precisamente o de facilitamiento digital, digital enables, pues van a destinar 40 billones. Entonces, eso es dinero que va a dar el gobierno a compañías para que se actualicen, para que se vuelvan más competitivas y al final, pues alguien tendrá que hacer esos proyectos. Con lo cual, yo estimo que algo, aunque sea muy poco, les beneficiará a estas. Y estamos hablando de cifras muy grandes, ¿vale? Estamos hablando de que esta empresa factura 40 millones, comparado con unas ayudas de 40.000 millones, ¿vale? De 1.000 veces más. Hay muchas compañías italianas y pues es algo positivo, ¿de acuerdo? No es que uno tenga que centrar una tesis cuando estéis estudiando una compañía en torno a eso, pero sí que es verdad que es curioso en el momento actual. La directiva está muy lineada porque están todavía los fundadores. De hecho, la holding del fundador pues tiene el 53% de las acciones y el resto está en el mercado. La empresa además trata bien al accionista porque cuando no puede hacer adquisiciones y demás, pues recompra acciones. De hecho, aquí tenéis una foto de recompras de acciones que ha ido haciendo y tiene a veces en autocartera 1 millón de acciones ahora mismo, por ejemplo, que es el 3%. Entonces, en ese sentido también son sensibles a la valoración. Lo que pasa es que la empresa no es muy líquida. Y esto es, por ejemplo, en lo peor del COVID, cuando ya estaba el confinamiento en Italia, todo el 10 de marzo, cuando la empresa estaba bajando, ellos no se asustaron y de hecho hicieron lo correcto, que es decir, oye, están baratas las acciones, pues voy a recomprar acciones. Y hicieron un tender offer que es como una recompra acelerada de acciones. Entonces también demuestra pues, que la empresa es sensible a la valoración y pues es al fin y al cabo un síntoma de buen trato al accionista. Y ahora vamos a hablar de las adquisiciones, porque hay algunas partes interesantes. Si miráis las notas de prensa y demás, yo siempre os digo, cuando analicéis compañías que a veces compran otras, pues por lo menos mirar la nota de prensa, a ver a qué múltiplos lo ha comprado, a ver qué tipo de negocio es o qué es lo que hace. Y eso nos debería llevar mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, compró esta compañía
ahora creo a principios del 2020, ¿vale? Entonces, ha pagado 7 millones por el 81% del negocio. Esto es como comprar todo el negocio con bonus y tal por unos 10 millones. Entonces, esta empresa que ha comprado pone aquí que los primeros 9 meses de 2021 ha hecho un EBITDA de 1,8 millones. En 9 meses. Entonces, en 12 meses serían 2,4 millones de EBITDA, ¿vale? En 2021. Pero si este año, en 2022, crece, aunque solo sea un 10%, pues ya serían 2,6 millones de EBITDA. Entonces, algo que hace 2,6 millones de EBITDA, comprarlo por 10, es un múltiplo más o menos de 4, son los beneficios potenciales de este año, con lo cual ya podéis deducir que parece que no ha pagado múltiplos muy elevados, porque ya hemos visto antes arriba, al principio de la presentación, pues la media del sector, cuánto es, ¿vale? Y luego hay una parte interesante que cuando compra estas compañías, a veces gran parte de lo que les paga les entrega acciones de la propia Relatech. Esas acciones que ha recomprado la empresa en el mercado, hay compañías que las cancelan para reducir el número de acciones en circulación, pero hay otras que lo pueden usar como medio de pago. Y dices, bueno, yo te las entrego. Lo que me resultó curioso es que, por ejemplo, aquí en noviembre del 2021, en esta adquisición, le pagaron parte en acciones, el 46% del precio de esta compañía, pero se las entregaron a un valor de 4,10, como diciendo, oye, nosotros, aunque la acción estaba en ese momento a 2,80 o 3 euros, nosotros no las queremos regalar, entonces te las entregamos, pero a una valoración de 4,10. Y además, el vendedor lo aceptó. ¿Vale? Es curioso, o sea, a mí me resulta interesante que ahora, esto es en noviembre, ahora mismo la empresa está en 2,10, ¿vale? Y está entregando en las adquisiciones esas acciones que recompra en el mercado, y supongo que este año ha estado recomprando, a 2 euros, pues las entrega a 4. No parece mal deal si la empresa consigue hacer eso, porque se ve la generación de valor. Esta es otra adquisición, ¿vale? Que valoraron en 2,3 millones por el 60% de la compañía. Parte en acciones, pero también veis que las valoraron a 3,80. ¿De acuerdo? Y esta era una compañía que generaba un EBITDA de 0,7 en 2019. ¿Vale? No dan datos de 2020, en 2022 supongo que andará por 1 millón. Y han pagado 2,3 millones por el 60% del negocio. Entonces, eso equivale a unos 4 millones por algo que generara este año 1 millón o el año pasado 0,8 de EBITDA, con lo cual es también un múltiplo de unas 5 veces más o menos, 5 o 4, depende cómo se vea. Aquí hay otra adquisición donde también les han entregado acciones a 3,20. Esta no recuerdo exactamente la fecha de la operación, pero también es un precio superior a lo que cotizaba la propia compañía. Esta es una adquisición muy pequeñita, ¿vale? Una empresa que a lo mejor hace algún nicho de mercado o competencia interesante y por eso las compra. Entonces, las ventajas competitivas del negocio ya hemos hablado antes, del posicionamiento, la geografía, los costes de cambio, la reputación, plataforma de crecimiento, equipo gestor. También hay que decir, o sea, son empresas más jóvenes, con lo cual más pequeñas, menos historial, eso aumenta el riesgo. Es importante conocerlo cuando analicéis este tipo de cosas, ¿vale? Pero esa plataforma de crecimiento ahora, que es una empresa cotizada con más historial, la empresa está recibiendo ya un poco de financiación en términos razonables, pues le puede ayudar en los próximos periodos. Tenéis aquí los últimos resultados, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto nos será de utilidad ahora al ver el modelo de Excel. Entonces, tenéis aquí las previsiones de analistas. Los analistas preveían para este año 2021 8,9 millones de EBITDA. Entonces, normalizado hemos visto que ha hecho 7,4, con lo cual no ha cumplido. Esta empresa que han comprado hace 2,6 este año 2022. Entonces, esto ya da
que con esa empresa que han comprado, sin contar que haga más este año, más adquisiciones, ya son 10 millones de EBITDA. Pero está creciendo orgánico un 15, un 20. Pues si crece orgánico un 15, puede irse a este año a 11,5, 12 millones de EBITDA. Y una facturación, aquí no están incluidas en estas cifras porque el mercado, pues tampoco hay mucho research y demás. Esto es un research antiguo, de hace casi 6, 7 meses. Pues se estima que facture con esta nueva adquisición 55 millones. Y este EBITDA. Aquí salen múltiplos, por ejemplo, la propia Reply de 2022-2023 pues está 17 veces, que es lo que está en gran parte de estas compañías cuando tienen cierta escala. Es una compañía ya más grande, más conocida. Tiene capitalizada 5.700 millones. Luego hay por aquí otras más pequeñas, pero veis que también los múltiplos pues son bastante exigentes. Y las que tienen múltiplos más bajos son porque son microcaps. Y también pues tienen que demostrar y demás. Entonces, en el momento que cruzan una cierta barrera, fijaros que aquí empresas que hay ya de 100 y pico millones o de 700 y demás, ya parece que los múltiplos también se expanden. Si miráis por PER o Free Cash Flow o EBIT, pues también vais a ver múltiplos superiores. Esta es una parte importante que quería mostraros. Muchas veces, siempre todas las empresas vais a ver cosas que os llamen la atención. Cuando vi las cuentas, si os fijáis, el CAPEX del negocio y la inversión en intangibles es muy alta. De hecho, se come casi todo el cash flow. Genera un buen cash flow de 7 millones, pero tiene que reinvertir en intangibles y demás, pues casi 4 o 5 millones estos años, que es bastante para una facturación de 20 millones. Es casi el 20% de la facturación, cuando que otras compañías, normalmente el CAPEX de estas empresas es que a cualquiera que miréis es a veces el 1% de las ventas, el 2%, a lo mejor las que más el 5%. Entonces, la propia empresa lo que explica es que invirtió mucho en esta plataforma de software interna para ellos, para luego poder desarrollar sobre esa base de software el resto de aplicaciones que le demanden los clientes. Pero eso es un riesgo a vigilar, de decir, hombre, ¿por qué es tan alto? ¿De acuerdo? La empresa luego, no recuerdo, creo que esto lo vio Borja, no sé si capitalizaba los gastos de desarrollo, esto que os dije de que el gasto puntual luego lo dividía en varios periodos y tal, ¿vale? Que no es que sea un fraude ni nada, pero hay empresas europeas pues, que lo hacen, sobre todo cuando están en la fase de crecimiento. Lo cual tiene el efecto de que disminuye el cash flow, pero aumenta el beneficio contable como tal. Entonces, podríamos ver 3 escenarios. La empresa viene creciendo ahora a más del 20%, pero en un escenario base, pues yo, si me preguntarais, pues diría, oye, vamos a poner 20%. Las empresas más grandes, veis que están a 18 veces EBITDA, entonces, pues bueno, en un escenario optimista o normal parece lógico valorar un poco menos, hasta que la empresa pues tenga más liquidez, sea más grande y demás, ¿vale? Entonces, tenéis por aquí el modelo. No tiene datos de más del 2017 porque la empresa cuando se le cotizar no proporcionaba más datos. Sí que hemos visto antes que en 2005 facturaba 3 millones, pero no hay tampoco tantos datos. Luego simplemente es poner el EBIT. Las cuentas del 2021, lo que asumimos es que ya está finalizado el año. No han publicado las cuentas definitivas, pero sí que han dicho, pues eso, que han hecho unos 7 millones de EBITDA. Y para este año 2022, veis aquí que está el dato forzado, no es una fórmula, porque esto está tomando del consenso de analistas. Y creo que incluso no está actualizado con esta última adquisición, porque es bastante grande la que han hecho. Y, bueno, sí que lo han actualizado ya. 61 millones, ¿vale? Igual desde que la foto que os he mostrado han salido algún research nuevo y demás. Entonces, bueno, podéis poner 61 millones y aquí el dato del EBIT también está forzado para que con esta depreciación de amortización pues salga más o menos lo que se estima. Y luego a partir de ahí pues un 20% de crecimiento. Este año crecerá más, crecerá un 35% y luego a partir un 20%. Y márgenes del 18%, que equivalen al 24% de EBITDA. Hay años que ha tenido más
31, 26, pero bueno, parece lógico que podéis poner un poco menos también a ver qué os sale. La tasa impositiva del 20 y luego pues lo típico, un poco de dilución al crecer. Además la empresa emitió algunos warrants, que es habitual, también hablamos de ello, al salir a bolsa para incentivar a los primeros accionistas y eso pues puede provocar un poquito de dilución en el futuro. Respecto al CAPEX, este último año ha sido en torno a casi 6 millones y podemos suponer que va creciendo al mismo ritmo que crece la empresa, aunque debería en algún momento, yo estimo, bajar, porque gastarse 13 millones en 2025, esto yo lo he visto en compañías pues, que facturen 500 millones ya, pero no 100. Entonces, supongo que bajará, pero de cara a darle más peso a un método de valoración otro, pues quizás el EV/EBITDA en estas situaciones es lo más lógico, o el PER, si queréis. El retorno sobre el capital invertido es bastante alto, incluso contando adquisiciones, sin contarlas, pues también. Y es una compañía que tiene poca deuda. ¿Ves que sí que tiene pago de intereses de 1 millón al año? Porque todavía el tipo de interés que le exigen es alto, ¿vale? Entonces, la empresa tiene deuda, tiene 9 millones, pero lo tiene también caja cuando sale a cotizar a bolsa. Por eso, aunque paga intereses, la deuda neta es cero. La empresa puede crecer al ritmo que crece sin endeudarse. De hecho, veis en el pasado no se ha endeudado para generar ese crecimiento. Sí que es verdad que lo consiguió acelerar emitiendo acciones a la salida a bolsa, pero si va comprando las empresas a 4, 5 o 6 veces EBITDA, aunque genere poco free cash flow, pues 4 o 5 millones al año de media estos próximos años, puede comprar 1 o 2 millones de EBITDA al año y el resto que sea orgánico, ¿vale? Porque, por ejemplo, 2023 al 24, si crece orgánico aunque solo sea un 15, pues equivale a 2, 3 millones orgánico que puede crecer. Y luego con comprar 1 millón de EBITDA o 2, pues ya va cumpliendo esas tasas, ¿vale? Es la forma que tengo de verlo. Si obviamente luego ponemos un escenario más alcista, pues sería superior. Entonces, de EBITDA podéis poner 13, aunque los comparables estén a 15, 18. Múltiplos de PER, pues PER 20, PER 15, cosas así. Pero ya os digo que también parte del mercado está escéptico, supongo, bueno, primero porque tiene muy poca liquidez y demás, pero por el tema del CAPEX, porque sí que llama la atención a cualquiera que lo vea un poco. Si ponéis obviamente crecimientos del 30, ¿vale? El tipo de interés igual sube un poquito, que sí que se tenga que endeudar. Podéis poner 1.2, 1.5, 2 millones, 2 millones y medio en intereses. Y simplemente aquí pondría pues que sí que se va endeudando algo. 3 millones de deuda, 10, 15, 20, 25, que vendría a ser pues en torno a una vez EBITDA. Porque claro, aparte del beneficio que genera, pues para crecer de 19 a 25, a lo mejor si creces orgánico al 20, pues tienes que comprar todavía otros 2 millones de EBITDA. Pues igual te hace falta gastarte 8 millones. Entonces 5 salen de deuda, de 10 a 15 y otros 5 del free cash flow. ¿Vale? Es un poco la forma de enfocarlo. Y obviamente si ponéis múltiplos de 15 veces EBITDA y demás, pues ya salen valores muy altos. ¿De acuerdo? Que a lo mejor pueden hasta ofender si os los pongo. Pero sobre todo lo que quiero que os quedéis es con la parte de cómo enfocar diferentes escenarios. De decir, hombre, si voy a suponer que crece al 30, pues vemos aquí que el retorno sobre el capital invertido con goodwill es de esos niveles, del 30. Pues tiene que salir ese dinero del cash flow, pero como el cash flow no genera tanto por el tema del CAPEX, pues parte tiene que salir vía deuda. Entonces lo suyo es que la deuda pues vaya aumentando hasta 30 millones, una cosa así. Y obviamente que toquéis un poco también pues el tema de los intereses. Y de jugar, por ejemplo, este año con las adquisiciones, como ya ha anunciado esta, pues ponerlo ahí. Y luego podéis hacer todo desfavorable, que en estas empresas pues sea decir, oye, que crece menos que el sector, ¿vale? Decir, oye, se queda creciendo un 9, un 10, no hace adquisiciones. El margen que se le quede más bajo, como el año pasado que hizo un 14, que no se expanda.
La dilución aquí puede seguir igual, porque ya os digo que tiene estos warrants que pueden diluir un poco. En la propia web de la empresa están explicados el número de potenciales acciones nuevas. Y obviamente aquí el pago de intereses se iría reduciendo a prácticamente cero, porque con lo que genera en un par de años la empresa se quita toda la deuda. Entonces aquí pondríamos deuda cero si queréis. Vale, ahora está cotizando 2,10 y un múltiplo de EBITDA pues más bajo, de 9, 10 veces. PER igual, al ser tan ilíquida, pues 12 veces. Cosas de ese estilo, o incluso 8. Siendo tan ilíquida y demás, normalmente hay que aplicarle bastante descuento. Aquí no sé cuántos he puesto en la presentación. 11. A lo mejor es muy generoso, viéndolo fríamente. Y este negativo hemos hecho un 9, puede ser aquí un 12. Tampoco el 12 sería pues casi menos crecimiento incluso de lo que se espera en el sector, ¿de acuerdo? Y con márgenes más bajos para tratar de penalizar más, ¿vale? Pero bueno, luego tendréis ahí el modelo, podéis probar vosotros mismos, hacer vuestros propios cálculos, comparar, también ir viendo. Pero ya os digo, lo importante es pues eso, seguir que la compañía pues vaya haciendo buenas adquisiciones a buenos precios, ver qué resultados va publicando para que gane confianza. Porque en bolsa, este ejemplo de Relatex también me parece interesante porque ejemplifica lo que os decía. La empresa tiene buen historial, está alineada, parece que va haciendo las cosas bien, pero en bolsa, cuando las cosas son más inciertas, porque tiene menos historial, pues a la gente le cuesta más confiar. Por eso cambia la relación riesgo-recompensa. Y otras empresas que están más que probadas, a pesar de que a lo mejor el potencial es menor o el crecimiento va a ser menor, pues la gente paga múltiplos más altos porque tienes esa confianza de decir, oye, esto ya tiene un historial de 10, 15, 20 años, esta gente sabe lo que hace, son los mismos al frente de la compañía durante muchos años, pues eso también se paga, obviamente. Y los riesgos, pues hay que ver cómo va a pasar el COVID, porque se le comprimieron bastante un poquito los márgenes. También es porque han incorporado algunas empresas que no eran tan rentables, han gastado en adquisiciones, la liquidez. Luego también, como os podéis imaginar, el riesgo de fusiones y adquisiciones, que es una empresa nueva. Y sobre todo, también la parte de la generación del free cash flow, que normalmente en estos negocios es bastante alto y aquí pues parece que gasta bastante CAPEX, ¿vale? La compañía. Y ese sería un poco el caso de los puntos que yo tocaría cuando vayáis a estudiar un negocio, una compañía, pues un poco decir, oye, la primera parte que os he enseñado aquí del sector y demás, eso ya es porque lo conozco y quiero compartir con vosotros la información y que lo veáis, además que es información pública, podéis ir a internet, podéis googlear y lo encontráis, ¿vale? Pero sobre todo la otra parte, que os quedéis con la estructura de siempre tratar de comprender la empresa, cómo genera valor, cómo va a crecer, es buen negocio, es malo, es cíclico, no es cíclico, cómo está la directiva, cuestiones contables que puede haber, igual que vimos el otro día lo de las pensiones o lo del ajuste de los leases o ahora el CAPEX, pues cualquier cosa que os llame la atención de las cuentas, pues ir a las notas y decir, a ver, ¿por qué esto es más alto o más bajo? ¿O por qué hay tanta diferencia? Nada que os llame la atención cuando estéis en un modelo de Excel de decir, oye, ¿y por qué genera más beneficio contable que free cash flow o qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? Pues que toquéis un poco todos esos temas. Al principio nos tiene que salir perfecto, ¿vale? O sea, pensad que yo he hecho esto muchas veces. Lo importante es que os comparéis contra vosotros mismos y decir, oye, yo os aseguro que el 10º análisis que hagáis lo vais a comparar con el primero y vais a decir, joder, vaya cambio. Y eso puede ocurrir en un mes o en 2 meses, simplemente. Ya habéis avanzado todo eso. Y cuanto más lo hagáis, más vais a notar que es la diferencia. Es igual lo que os dije el otro día. Estoy seguro que al principio ahora, porque a la gente le da pereza o te da respeto, coger un Excel, empezar a modelar compañías, la mayoría de los que estáis en el curso no habéis hecho todavía ni 20 modelos, me atrevería a decir, si tuviera que apostar mi dinero, ¿vale? Entonces, no queda otra que hacerlo. Y cuando lo hagáis, no os va a salir perfecto, vais a cometer fallos. Entonces, el propio buscar de dónde está ese fallo por vosotros mismos os va a hacer aprender y haréis bien ese modelo, pasaréis al siguiente.
cometeréis otro fallo, buscaréis. Y así es como al modelo 20 o al 30 que hayáis hecho, pues ya os sale todo muy rápido. Es como en alguna tutoría. Yo me pongo con vosotros y en el Excel simplemente sé que ya poniendo aquí 4 datos, en 10 minutos se puede hacer más o menos una estimación. Pero porque sé bastante bien cómo funciona el modelar una compañía, qué puntos puedes tocar, los múltiplos, cómo hacer escenarios, qué partes hay que tocar. Porque yo cuando hacía escenarios decía, pues sí, pongo aquí un 40% de crecimiento, porque el Excel lo aguanta todo. Pero ¿eso qué implica? ¿Va a poder crecer a un 40% solo con el dinero que gana? ¿O va a tener que emitir acciones y deuda? ¿Y cuánto puede ser? Pues voy a ver a qué múltiplos compran empresas y demás. Si crece orgánico, pues digo, oye, ¿a qué ritmo está invirtiendo en CAPEX? ¿Le sobra dinero después de haber invertido para crecer al 20? Pues si crece orgánico y tiene un retorno sobre capital invertido del 30, pues es a lo que puede crecer. Si tú quieres crecer por encima orgánicamente de tu retorno sobre capital invertido, tienes que sacarlo de deuda o de acciones. Entonces eso hay que ver cuánta deuda pueden pedir, a qué tipo de interés y poner aquí los intereses. Entonces, lo complejo no es rellenar estos datos, porque estos datos tú vas a TKR, los copias y ya está, sino que es pensar acerca del futuro o posibles escenarios, de decir, oye, no es favorable, voy a poner los márgenes más en el rango bajo de lo que han hecho estos años, a ver qué me sale, si me equivoco bastante en las previsiones de crecimiento y demás, ¿vale? Así que, bueno, ahí tendréis el modelo para practicar y demás. Entonces, vamos a hacer un descanso, como otros días, y ahora enseguida en 5 o 10 minutos volvemos y comentamos estos dos módulos, que son hoy más informativos, pero son cosas interesantes y que os gusta a veces comentar, pues los trataremos, ¿vale? Así que ahora enseguida os veo. Bien, vamos a continuar la clase. En este módulo vamos a hablar de brokers y un poquito del tema de los impuestos, aunque es más sencillo de lo que la gente imagina, ¿vale? Entonces, respecto al tema de los brokers, bueno, aquí tenemos el disclaimer, ya hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Es lo que os digo, prefiero que mañana Borja, la clase de mañana y jueves, pues os comente un poco más de este tema, porque al final, pues, depende del país en el que uno esté. También quiero dejar claro que no nos pagan los brokers en ningún momento, ni estamos afiliados con ellos, ni por publicidad, ni porque vaya un cliente, ni nada, ¿vale? Entonces, simplemente son las características habituales. Pues obviamente cuando vas a elegir un broker tienes que saber los costes que hay por cambio de divisa, por margen, por depositaría, por cada transacción, dependiendo del lote, lo grande que sea. Pues los casos habituales. Luego están los brokers de bancos, ¿vale? Tampoco es que diga aquí de alejado, pero sí un poco en el sentido de que hay dos perfiles de clientes. Gente que se siente cómoda con brokers online, pues tienen sus ventajas, que los costes son menores, tienen más activos, mayor variedad. A veces small caps o cosas ilíquidas, pues en un broker tradicional de un banco no van a estar. Sin embargo, hay gente que se siente más segura, a pesar de que normalmente los brokers, si son serios y demás, son seguros. Si están en jurisdicciones, pues como os pongo por aquí, Europa, Estados Unidos, Reino Unido. Y los brokers de bancos son más caros, las comisiones son más altas, pero quizás la atención obviamente es mayor. Entonces hay gente que se siente más cómoda con más atención. Pues también lo entiendo y hay mercado para ello, ¿vale? ¿El dinero está seguro? Es una pregunta habitual. Pensad que vuestro dinero en un broker no está en el balance del broker. La ley, brokers seguros, serios, conocidos, la ley te obliga a que esté separados. Con lo cual, si la empresa, el broker quiebra, tú no pierdes tu dinero porque tú no estás financiando al broker, cosa que sí sucede en un banco. Si un banco quiebra, pues luego está el fondo de garantía y todo esto, pero le estás prestando dinero al banco. Aquí no. Entonces, el único inconveniente cuando ha pasado eso, que así muy pocas veces, es que te transfieren el dinero pues a otro broker, estás sin operar 1 mes, 3 meses, 6 meses, pero bueno, si inviertes a largo plazo tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Entonces, eso es una parte importante.
la variedad a la hora de activos y demás, cuanto más queréis hacer small caps, acciones de todos los países, pues yo, por ejemplo, sé que brokers bancarios tradicionales pues no te ofrecen acciones de Australia, pero es un mercado pues que puede ser interesante. Si a uno le gusta, pues eso también lo tienes que tener en cuenta. Si te ofrecen apalancamiento o no, deuda para invertir y en qué condiciones. Cuanto más caro sea el broker, mayor será el coste de esa deuda y peores serán las condiciones, ¿vale? Luego hay brokers que tienen una app y lo puedes hacer directamente desde una app, otros que no la tienen, tiene que ser todo online o presencial o vía telefónica. Entonces eso también es algo que es cuestión de gustos de cada persona, o sea, no hay una respuesta, es lo que cada uno demande, ¿de acuerdo? Tenéis brokers online, aquí en España, como está XTB, Interactive Brokers, obviamente es el más popular. De Giro también está alcanzando un nivel similar de popularidad. En América, tanto Latinoamérica como Estados Unidos, TD Ameritrade es también bastante famoso. Está Charles Schwab, que también tiene buenas reviews, buenas críticas. Últimamente ha aparecido todo esto del Robinhood y tal. Yo no lo he usado, no sé cómo funciona, tampoco os puedo opinar. Sé el modelo de negocio y no sé si está tan enfocado para inversión a largo plazo, ¿vale? Pero está ahí, son alternativas que hoy en día se han puesto de moda. Muchos brokers te ofrecen rellenar el famoso W8B. Esto es un simple formulario para, sobre todo en Estados Unidos, creo que ahora también existe en Canadá, para que cuando te paguen dividendos, esto os puede comentar más Borja, no te retengan impuestos en el origen y solo pagues aquí en España o en el país en el que estéis, ¿vale? Porque si no, luego los puedes recuperar, pero es un papeleo enorme, ¿vale? Cuando vais a abrir cuenta en un broker, lo habitual que os suelen pedir pues es una prueba de identidad, una prueba de domicilio, que suele ser pues un extracto bancario, una domiciliación del gas, de la luz, de la electricidad, lo que sea. Y también suelen pedir hay veces que sí, otras veces que no, algún tipo de prueba de ingresos, de decir, oye, sí, usted me está depositando este dinero, pero muéstreme una declaración de la renta o si es de una empresa, pues sus ingresos y demás, ¿vale? Pero no suele ser mucho más complicado que eso y se suele hacer online. Hay veces que a la gente le cuesta conseguir la prueba de domicilio, pero bueno, tampoco es tan difícil. Y aquí en España tenéis este problemilla del modelo 720. Cuando uno tiene más de 50.000 euros depositados en un broker extranjero, tiene que declararlo. Aunque hayáis visto que ha habido sentencias y demás, pues sigue siendo obligatorio. Entonces hay que hacerlo. No significa teniendo acciones extranjeras. Si tú, por ejemplo, vas aquí al típico broker del Santander y tienes todo en acciones extranjeras, no tienes que hacerlo porque tu dinero está depositado en un broker nacional. Es cuando, o sea, puede darse el caso de que tú tengas un broker extranjero como Interactive Brokers, ¿vale? Y luego encima compres todo acciones españolas. Aún así, se considera que tú tienes ese dinero en el extranjero. Entonces sí que tenías que hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora comentaremos un poco acerca de los impuestos y demás. Luego a la hora de los tipos de órdenes que existen y demás, también nos comentará un poco más Borja, pues está más familiarizado. Yo como consejo general os pongo aquí uno muy sencillo, es que no seáis tacaños a la hora de operar. ¿Qué quiero decir con esto? He visto casos, yo al final, esto sí que lo tengo asumido desde hace muchos años, gente que a lo mejor está una acción en 5,10 y ponen una orden limitada que ellos no van a comprar a no ser que no baje a 5 euros. Y lo he visto literal, o sea, pero han dicho amigos míos que se dedican a invertir profesionalmente, subir esto sin parar a 12, imaginaros. Y simplemente por haber intentado ahorrar 10 céntimos a la hora de comprar, porque sí que es verdad, en small caps normalmente se opera con órdenes limitadas, perder el doblar. Porque luego ya esto empieza a subir a 5,50 y ya dicen, no, pues ahora está más caro encima, voy a poner otra orden limitada a 5,30, ya es más que el precio anterior. O sea, que en la inversión a largo plazo uno no está para ganar céntimos. Si tú prevés que vas a ganar un 100%, pues da igual que pagues ahora un 1 o un 2% más.
Y además en el small caps es habitual, porque como hay liquidez, hay mucha horquilla que se llama entre la oferta y la demanda. Tú puedes ver que una acción cotiza a 5, pero si quieres comprar está la oferta a 5,20 y la demanda está a 4,80. Esto es muy habitual. Entonces, claro, pues y normalmente el broker te da estos datos, ¿vale? De cuánto está, o si no, pues aunque no te los dé, pues si tú tienes una orden limitada, pues vas subiendo el límite y hasta que veas que entra, ¿vale? Pero básicamente ese es un consejo habitual. Si tenéis una cuenta pequeña, de menos de 10.000 o 20.000 quizás, no sobreoperéis. O sea, esto que os enseñé de decir, oye, pues cuando uno compra o vende posiciones, pues podemos ir vendiendo de forma escalonada, o cuando incrementamos, pues a lo mejor es bueno que os lo penséis más. O también tener una cartera muy sobrediversificada. Porque claro, al final si tienes 10.000 en una cuenta y vas a tener, yo qué sé, 30 valores, pues es que al final acabas invirtiendo 300 euros en cada uno. Pues a lo mejor ahí, aunque estéis empezando desde cero, pues es decir, oye, voy a tener 15 acciones al principio, ¿vale? De 600 o de 800, una cosa así, o 10. Y a lo mejor pues te lleva más tiempo, pero investiga 10 que sean buenas, que tengas confianza en ellas, que no tienen mucho riesgo y, bueno, ya viste los estudios académicos, os comenté, a partir de 6, 8 acciones buenas, diversificadas, pues tampoco es que estés asumiendo un riesgo de concentración muy alto, ¿vale? También, cuando uno esté invirtiendo, siempre priman los beneficios a los impuestos. O sea, no toméis decisiones por voy a tomar impuestos. Hombre, si por ejemplo, yo qué sé, a mí me ha pasado alguna vez que te OPAN una compañía en diciembre y yo era inversor privado y decía, oye, pues espero venderla en enero, ¿vale? Si es enero del 2012, porque así pago los impuestos de eso en el año 2013. Sin embargo, si la vendo en diciembre del 2011, lo voy a pagar luego en 6 meses. Entonces, así por lo menos tienes ya 1 año y medio. Pues hombre, son cosas de esas muy extremas, pero que jamás digáis, oye, tengo una acción que está en 10, ha subido a 12, y por lo que sea siento que hay riesgo, presenta unos malos resultados y demás, y lo lógico es salirte a lo mejor, y quieres venderlo todo al mercado, pues hazlo, aunque esté a 11,50 y tengas que pagar impuestos sobre esos beneficios. Y luego, a lo mejor incluso pasan los meses o evalúas bien el riesgo, lo que sea, y dices, pues creo que lo he sobreestimado y estoy cómodo con esa nueva noticia o ese riesgo, pues voy a volver a entrar. Y de esto también ha hablado muchísimas veces Warren Buffett. Él dice que siempre va a primar el generar beneficio a decisiones relacionadas con los impuestos. Siempre pasa a un segundo plano. Si hay igualdad de condiciones, pues sí, lo siguiente más importante es los impuestos, pero no cometáis ese fallo tampoco. Luego, comprar las acciones en el mercado más líquido, porque suelen cotizar en varios mercados, entonces pues puede ser interesante. Y el tema de cubrir divisa, que también suele ser una pregunta habitual. Yo no lo haría. De hecho, cuando inversor privado no lo hacía, porque no le veo sentido. Si tú estás invirtiendo en dólar, libra, euro, si veis el índice dólar a lo largo de 40 años ha estado en el mismo punto. Porque son economías que van todas de la mano, van muy parecidas. El sistema político, legal, económico es muy similar. Los niveles de endeudamiento son más o menos similares. Las políticas de los bancos centrales van, si las investigáis, todas muy similares. Entonces, por eso es lógico que a largo plazo no haya mucha diferencia. Por eso el coste de cubrir divisa es superior. Y sobre todo porque no lo podéis hacer de una forma eficiente. Para cubrir con futuros, un futuro va en múltiplos de 100.000 euros, ¿vale? Y esto sí que a veces alguna vez lo he usado en los fondos y demás. Son 100.000, 120.000 euros. Entonces, claro, son múltiplos muy grandes, porque a lo mejor tú quieres cubrir, tienes en cartera dólar canadiense, americano y tal, entonces a lo mejor solo tienes 30.000. ¿Cómo vas a comprar un futuro de 120.000? Porque las otras alternativas que hay son más costosas o más complejas. Pero que aún así, los últimos años ya los fondos nuevos que hemos hecho ya van directamente sin cobertura. True Value porque al principio, pues oye, salió con esa filosofía y era un poco lo que demanda el cliente, la gente ya está acostumbrada y pues bueno, y con futuros sale más o menos
a un coste bajo. Y sobre todo ahora que los tipos de interés están bajos. Si los tipos de interés suben, sí que subirá un poquito el coste de las coberturas. Pero todos estos años que ha estado el interés prácticamente a cero es muy barato. Pero yo es un poco el consejo que os doy. Al final, cuanto más sencillo lo mantengáis todo, menos quebraderos de cabeza. Y unas divisas tienden a igualar a otras. Luego las empresas exportan, tendréis algunas que exporten, otras que importen, con lo cual también tiende a balancearse esa parte. Otra cosa es que os fuerais a mercados emergentes. Ahí es interesante cubrir la divisa. Lo que pasa es que el coste es muy elevado, con lo cual estáis en la misma tesitura de a lo mejor lo que gano por rentabilidad lo pierdo en la cobertura. Y no os lo recomiendo tanto porque siendo inversores individuales tenéis un montón de activos para elegir porque hay muchos mercados y muchas small caps. Entonces, podéis tener un montón de alternativas sin necesidad de ir a mercados muy, muy exóticos, ¿vale? Luego está el tema de los impuestos. Aquí también aplica la lógica. Yo siempre he pagado porque me hagan los impuestos, incluso cuando tenía poco dinero y estaba empezando a hacer capitalización compuesta, porque a lo mejor por 100 euros, 150, pues un contable pues te puede hacer la contabilidad de presentarte lo que has ganado, lo que has perdido, con los cambios de divisa, con los dividendos, ¿vale? Yo alguna vez recuerdo que declaré mal parte de los dividendos, ¿vale? No es que sea aposta ni nada, simplemente que es un fallo y ya pues te llegó un requerimiento, tienes que presentar nueva documentación y no había nada, no sé, a lo mejor una tontería, pero una diferencia de 300 euros, pero ya tienes que recopilar, te requiere un montón de tiempo y ese tiempo hubiera estado mejor invertido en investigar acciones. Entonces, yo siempre opino que es el mejor dinero pagado, contratar un buen profesional que os haga la presentación de impuestos, la típica asesoría, ofrecen esos servicios. Si no, luego Borja en sus módulos pues os puede recomendar algún servicio con los que trabajamos, pero ya son empresas externas, o sea, no nos responsabilizamos de ello, ¿de acuerdo? Pero los que queráis y demás, si los decidís hacer vosotros mismos, pues también podéis, o sea, hay mucha información en internet y demás. Me sueles preguntar, suele ser una pregunta habitual, si formo una empresa de inversión, ¿me ahorro impuestos? No. Otra cosa es que tú digas, porque es lo mismo. Tú metes capital a una empresa, la empresa paga el 25, pues es los beneficios que tengas o la tasa correspondiente. Otra cosa es que alguien de aquí diga, yo tengo una empresa y con el dinero que gano, en vez de sacarlo como dividendos, que en todos los países van a cobrar un 20 o un 30%, pues lo dejo dentro de la empresa y invierto con mi empresa. Pero porque tienes detrás un negocio que genera cash flow. Pues ahí sí que estás optimizando un poco, ¿vale? Y es legal y muchas empresas lo hacen. Yo, de hecho, conozco clientes del fondo que tenían negocios bastante potentes de diferentes industrias y que con el paso de los años, siendo disciplinados, invirtiendo ese dinero, ese cash flow que generaba esos negocios, ahora la parte de inversiones de la compañía es más grande y genera potencialmente más beneficios, asumiendo retornos incluso de solo el 10% anual, les genera ya más beneficio que la propia empresa que tiene una actividad, ¿vale? Pero si sois particulares, este mito que existe de que me formo una empresa y meto ahí dinero, no tiene sentido. Otra cosa es que hay gente que a veces se unen 2 o 3 amigos, forman una SL, cada uno pone pues un tercio del capital y se juntan y invierten juntos y tal. Obviamente uno no puede cobrar comisiones a otros por gestionar, porque eso si no es una gestión encubierta, ya sabéis que está prohibido por la ley, pero sí que existen sociedades limitadas donde los socios pues, pueden aportar el capital que sea y demás, ¿vale? Yo aún así os recomiendo no hacerlo, como se suele decir, no es bueno mezclar negocios y amigos, porque también he visto casos y al principio la gente empieza muy entusiasmada, pero luego uno va a querer invertir en una cosa, el otro no. Cuando las acciones suban, uno las querrá vender, otro no las querrá vender. Y bueno, pues como en una sociedad limitada, ¿vale? Una sociedad, una empresa que tiene capital, pues tiene que tomar decisiones de inversión. Normalmente lo que hacen es delegarlo en una sola persona y de esa forma pues las cosas
el que es el administrador de esa empresa, pues tienden a funcionar. Pero poner de acuerdo a todo el mundo a lo mejor pues no es tan sencillo, ¿vale? Generar ganancias de capital en todos los países, ¿vale? Yo lo que os hablo aquí es del sistema español, pero vamos, que la mayoría de países de Latinoamérica es similar. Siempre se suele pagar menos impuestos por las ganancias de capital que por las rentas. O sea, la tasa impositiva al trabajo es mayor en casi todos los países que el ganar dinero con inversiones y demás, con lo cual eso es positivo si vais a invertir. Entonces, suelo poner el mismo ejemplo. Si tú compras un plazo fijo en un banco y pones 10 euros y esto da un hipotético interés del 10% y ganas 1 al año, pagarías a lo mejor el 20% de impuestos, pagarías 0,20. Si esos 10 euros los pones en bolsa, genera una rentabilidad del 10%, al final del periodo tienes un valor de 11. Si quieres sacar ese euro de beneficio, ¿vale? Pagarías el 20% de impuestos. Lo que pasa es que se considera que normalmente sacas de capital 0,90 y 0,10 aproximado de beneficio. Entonces, el impuesto es solo sobre 0,10, con lo cual no sería 20 céntimos, sería 2 céntimos, o sea, un 90% menos. Obviamente, si sacaras todo el capital, sí. Si desinviertes todos los 11, por el método ya os comentaré un poco más, Borja, el tema del FIFO y el LIFO, de cuándo lo has comprado, cuándo lo has vendido y demás, pues dependiendo de jurisdicciones, son diferentes. Pero es curioso, porque se considera que no estás vendiendo una parte de capital y otra parte de beneficio. Sin embargo, cuando son rentas de, por ejemplo, pues eso, un depósito bancario, un bono que has comprado y que te da un interés del 10%, pues digamos que formas menos escudo. Y al final esos 18 céntimos que te has ahorrado en este hipotético ejemplo, pues te los está difiriendo el Estado y como que los puedes invertir a futuro y que sigan generando rentabilidad, con lo cual la bola de nieve se hace más grande y como os pongo aquí, el Estado te ayuda a hacer interés compuesto. Te cobra impuestos, pero son diferentes formas de cobrarlo, ¿vale? Luego la parte de los profesionales, ya os digo que es mejor que os asesoréis porque podéis tener un montón de casuísticas. Luego a veces puede ser personas que tengan pérdidas en acciones y que puedan compensar en los años siguientes. Dependiendo del país o la situación, si tú vendes una acción, la puedes volver a comprar a los 2 meses, creo que es la ley aquí en España, para estar libre de impuestos. Yo todas estas cosas las tengo muy olvidadas porque en el fondo pues no se paga impuestos. Bueno, creo que es el 1%, es muy simbólico, es casi nada. Pero creo que en las últimas reformas que ha habido es 2 meses. O sea, tú no puedes vender a final de año para hacer efectiva la pérdida y luego el día 1 de enero volver a comprar el mismo activo y así deducirte la pérdida con la ganancia de otras acciones. ¿Vale? Que está relacionado con este tema de vender acciones para compensar pérdidas y demás. Luego, ¿qué es lo curioso del sistema actual en muchos países? Es un poco discriminatorio, al menos en España, porque cuando uno tiene mucho patrimonio, sí que existen vehículos para reducir la carga impositiva. Las SICAVs estas se han eliminado un poco en España, pero siguen estando lo que se llaman los unit links. Esto es como un seguro de vida ahorro, ¿vale? Que no deja de ser una especie de fondo de inversión casi privado de la persona, donde tú designas un beneficiario, puede ser tú mismo, otra persona, quien sea, y puedes aportar dinero, se puede sacar y puedes invertirlo en bonos, en acciones, en fondos, en muchas cosas. Y es como las SICAVs, se paga si vendes las acciones del unit link, pero mientras que estén dentro va libre de impuestos. ¿Qué pasa? Que los costes son altos. Esto te lo hace banca de inversión y puede valer 20.000, 40.000 euros al año solo de costes. Entonces, por eso, gente que tenga 2 millones en adelante empieza a compensar. Si eres muy bueno invirtiendo y dices, bueno, pues hay 1 millón y sacas un alto retorno, pues te puede compensar. Pero no es para gente, obviamente, si tienes 500.000 euros
y vas a ganar al año un 10% y ganas 50.000, ¿cómo te vas a gastar luego 30.000? Si los impuestos, pagar 50.000 de impuestos te había costado menos, te había costado a lo mejor 10.000 o 12.000 en vez de 30. Entonces, muchas veces es lo que se suele hacer popularmente, que cuesta más el collar que el perro, ¿vale? Que no, pues eso, que nos cueste más las ruedas que el coche. Entonces, es por eso por lo que es discriminatorio. Sin embargo, en Estados Unidos, pues está, por ejemplo, esto del 401k, que no se puede meter todo el dinero que uno quiera, pero al menos te dejan libremente gestionarlo y dentro tú te armas tu cartera ahí, puede ser de fondos, pero también puedes comprar acciones y hay gente que ha hecho auténticas fortunas de empezar con poco dinero. Aquí es famosa la historia del hombre este que fichó Warren Buffett, que tiene buen ojo, Ted Weschler. Creo que pudo aportar ahí 100.000 euros y esos 100.000 dólares salió un artículo que los había convertido en 200 millones de dólares desde los años 80. Obviamente han pasado 40 años y tal, pero vamos, que no es un turista de la bolsa. Este señor que es un poco como el que va a reemplazar a Warren Buffett y a Charlie Munger cuando esté el día de la mañana. Pues lo hizo gracias a estos vehículos. Luego en Estados Unidos hay esto que llaman, creo, el Roth IRA, ¿vale? Que es lo mismo, es parte de tu salario que lo puedes aportar ahí y luego rescatarlo en el futuro. Incluso al rescatarlo puede ir parte libre de impuestos si cumples una serie de condiciones y mientras que está dentro de ese vehículo pues tampoco se pagan impuestos. Entonces está bastante interesante y lo puede hacer cualquier persona. Sin embargo, aquí en España lo único que está así un poco más libre de impuestos es comprar fondos de inversión. Entonces tú compras un fondo, luego además se puede traspasar entre otros fondos sin coste fiscal, si cumple una serie de condiciones y solo si los conviertes a liquidez pues se paga impuestos. Lo que pasa es que en muchos lugares, bueno, donde haya cierta fiscalidad favorable, cuando heredas, por ejemplo, esto se lo dejas a tus hijos y demás, es lo que se llama la plusvalía del muerto. O sea, que al final la persona fallece y parte de la plusvalía, si tú la has comprado a 10 el fondo y se ha ido a 100, pues dependiendo la región, ¿vale? No es en todos los lugares igual, por eso hay que estar asesorado, pues la persona que lo recibe en herencia, pues se cuenta que su coste es 100 y a partir de ahí, pues lo que gane. Con lo cual, esa plusvalía intermedia también se puede llegar a reducir en parte o en casi la totalidad. ¿De acuerdo? Las SICAPs en otros países europeos, visto por aquí me comentabais, sí que están presentes, pero bueno, incluso Andorra tiene SICAPs y cosas así. Incluso creo que en Francia, no sé si desde 1 millón se pueden iniciar, pero siempre suele haber estos capitales mínimos. Al final yo creo que la voluntad es que el pequeño inversor pues o se compra acciones directamente y paga sus impuestos o invierte en fondos y ya está. Luego está la cuestión de la movilidad territorial, que también me preguntáis bastante. Pero esto de nuevo, o sea, es una decisión más secundaria, decir, oye, si tú tienes mucho apego a tu país y ya está, pues vives y pagas los impuestos y ya está, y no es perfectamente válido. Que dices, oye, yo primo más el pagar menos impuestos y no tengo tanto apego y puedo moverme, ¿vale? No es tan fácil. Y de esto, pues, hemos tenido clientes y demás, entonces es bueno que estéis asesorados. El asesoramiento de esto no son 100 euros, como os podéis imaginar, ¿vale? Un asesoramiento de esto pues son 5.000, 10.000, 20.000 y para arriba, dependiendo de la complejidad. Porque hay que cumplir una serie de condiciones. No es solo aquello de vivo 183 días fuera de mi país y con eso ya cumplo. No. O sea, hay otra serie de cosas que hay que hacer, ¿vale? Y por hacer este tipo de cosas así a las bravas, como se suele decir, pues mucha gente ha tenido problemas fiscales serios. Entonces, hay regiones tipo, aquí en España es muy popular Andorra, pero también hay sitios que, estando dentro de la Unión Europea, como Portugal, pues tienen regímenes bastante favorables para personas que se mueven desde sitios como, por ejemplo, España o en Italia. También hay... en Italia pusieron esto del forfait fiscal, que es que tú pagas hasta 100.000 euros de impuestos y luego a partir de ahí ya todo lo que ganes adicional de inversiones, dividendos, tal, pues creo que iba más libre de impuestos, ¿vale?
o de rentas en el extranjero. No sé si son ganancias de capital, generales de inversiones o de rentas. Ahora mismo no recuerdo, pero sí que me acuerdo que pusieron como la tarifa plana esta para atraer grandes capitales. Entonces, hay muchas regiones en el mundo. Está Emiratos Árabes, está incluso Irlanda, Reino Unido, también tiene otro régimen interesante de expatriados, pero hay que cumplir unas condiciones, no solo de vivir como tal en el país, que esto es lo que hace mal mucha gente, se pone a simular que vive en otro país y eso está mal hecho, y antes o después os acaban pillando. O sea, ni os imaginéis la cantidad de tecnología que existe hoy en día y que lo hemos visto. Lo que pasa es que no salen esos casos en los medios, pero de clientes que nos han contado o conocemos fiscalistas importantes, expertos en fiscalidad internacional, porque nos han contado los casos y cómo funciona. Entonces no se puede hacer así a la ligera, ¿vale? Pero es un problema que o una cuestión que si os interesa en el futuro, pues está bien, pero con un patrimonio pues alto. No, porque muchas veces veo, sí, Alex, tengo 200.000 euros y me va bien invirtiendo y gano y quiero, pues hombre, no sé si te compensa, ¿vale? Lo mismo de antes, que os cuesta más las ruedas que el coche o te cuesta más la gasolina que el coche, pues no sé si tiene sentido. Si me dices, oye, a partir de 1.000.000, cosas así y tal, y porque irte a otro país, a otra región, pues va a suponer un coste seguramente adicional, pues vas a tener que contratar expertos que te hagan las declaraciones de impuestos, que te hagan la movilidad fiscal o la movilidad territorial y todo esto, ¿vale? Entonces, luego tienes que ver si tienes tus intereses, pues si tú estás casado, se tiene que ir contigo tu esposa y tus hijos, tiene que ser real y tienen que estar en el colegio, donde vayan, tienes que demostrar que tienes tu actividad en ese país. No puede ser que había gente que se iba de España y venía todos los días a trabajar a España, ¿vale? Y decía, no, yo es que vivo en Andorra. Sí, pero usted viene todos los días físicamente a España. Entonces, no, ¿sabes? Todo tiene tiene que estar de acorde a la ley, ¿vale? No hacer las cosas por lo que os digo a las bravas. Entonces, bueno, existen esas cosas. Las SICAV ya os digo que las prohibieron porque las demonizaron los políticos, que luego siguen existiendo los unit links, pero esto como no está en los titulares, pues no se han metido con ello y así es como funciona la mayoría de las cosas, ¿vale? Pero básicamente es eso, tratar de mantener las cosas sencillas. O sea, yo cuando era inversor particular, si me preguntabais, oye, ¿y cuántas comisiones has pagado a final de año? Pues ni me acuerdo, es que ni me importaba. Más o menos sí que antes de cada operación, pues ves, si era Interactive Brokers o el broker que fuera, vas a pagar €1 por esto o $2, pues ya está, pero que no sabía cuánto era y con los impuestos igual, pues te lo hacía el contable, los pagabas y ya está, porque al final eso ocupa espacio mental, vuestro tiempo tiene que estar invertido en cosas que aporten valor, que es buscar buenas inversiones, monitorizarlas y ser cada día mejor inversor, ¿de acuerdo? Y tengo por aquí preparado un módulo, este es muy breve, son pequeños consejos porque ahora va a empezar la segunda fase del curso, pero simplemente es por recordarlo. Luego también podemos ampliar acerca de estos temas. De lo que hemos visto hoy me podéis preguntar más, pues la tutoría del sábado, podemos dedicarnos más tiempo, ¿vale? Bueno, aquí el disclaimer no importa tanto porque no hay tantas acciones. Pero si habéis llegado hasta aquí os tenéis que sentir orgullosos, ¿vale? Habéis estado siguiendo las clases, es una parte intensa esta primera parte del curso, luego ahora baja un poquito el ritmo, pero tenéis tiempo para ver el vídeo, lo que os digo siempre. Daros 1 mes, 2 meses, 3 meses y miraréis para atrás y diréis cuánto he mejorado, pero no tengáis esa ansiedad de que queréis que os salga todo el día ya mismo y que todo tiene que salir perfecto y tenéis que ganar, y sobre todo ahora que parece que estamos en un mercado bajista, pues es probable que hagáis todo bien, que analicéis bien compañías, que las compréis a buen precio y que pierdas dinero, ¿vale? Entonces no os frustre eso. Practicad mucho. Esto lo llevo mucho tiempo insistiendo, ¿vale? No hay otra forma de ganar en bolsa que empezar a invertir con dinero real, cometer fallos, aprender de ello. Empezar a invertir con dinero real, más o menos de la cuenta de cada uno, pero no abusar mucho de las cuentas demo, porque al final es engañarte a ti mismo. No vas a experimentar la presión y las sensaciones que realmente es, pues, invertir dinero real. Si no tenéis mucha experiencia, pues empezad mejor lo que hemos visto en empresas más estables, grandes, medianas, que sean fáciles de analizar, la contabilidad, que entendáis el modelo de negocio, ¿de acuerdo?
Empezad con buenos negocios, sobre todo al principio, porque si cometéis fallos os va a perdonar más, ¿vale? El ser autosuficiente, esto hemos insistido muchísimo durante el curso. Al final es lo que os va a dar poder. El decir, quiero investigar este sector, ¿cómo puedo hacerlo? Pues desarrollar esa habilidad de encontrar cosas en Google. Es uno de los mejores skills hoy en día en la sociedad moderna. Porque está todo lo que queráis informaros o aprender. Cuando no entendáis algo de la contabilidad, pues lo mismo. Que no entendéis cómo funciona un modelo de negocio, pues intentad pensar acerca de ello, ver hasta vídeos en YouTube que hablarán del sector, de la empresa, buscad entrevistas y demás. El módulo de psicología, muy importante, se infravalora mucho, pero al final es clave si queréis tener éxito. Bueno, ya os habéis dado cuenta. Y otro consejo, cuando yo a veces, no es muy habitual, pero hay veces que todo el mundo pues podéis tener un mal momento de bolsa. Baja la bolsa o has fallado en inversiones o lo que sea, pues todos somos seres humanos y todos en algún momento nos hemos sentido más, con más o menos ánimo. Yo lo que hago en ese momento, al menos a mí me funciona, es revisar el material del curso. Obviamente ya me lo conozco porque le he hecho el curso, pero lo que sí que hago es leer los libros favoritos de bolsa. Estos de Peter Lynch o El inversor inteligente y demás, pues la verdad que me relajan bastante y me ayudan a ver de que ellos pues también en el libro te comentan cómo lo pasó mal Peter Lynch en ciertos momentos o que la bolsa bajaba, cómo la afrontaba y tú decir, pues no soy la única persona o ya también ha pasado y no sé, me ayuda a recuperar bastante el foco. Luego, pues revisar los modelos de las compañías en las que estoy invertido, pues también ayuda en esos momentos difíciles y ver realmente que tienes algo tangible que estás viendo, un modelo que has hecho con suposiciones conservadoras o razonables y ver dónde puede ir, a pesar de que a corto plazo pues no esté funcionando. ¿Vale? Luego también me soléis preguntar cómo hacer de la bolsa tu profesión. Esto es más sencillo de lo que pensáis. Porque yo empecé con todas las probabilidades en mi contra. No conocía a nadie en la bolsa, no tenía experiencia, no había estudiado nada relacionado con la bolsa, ni por supuesto había trabajado, obviamente. Hoy en día tenéis una cosa que se llama, a los que os interesa, redes sociales, ¿vale? A mí cosas como Twitter o YouTube me ha dado más oportunidades que el haber hecho el mejor currículum o el mejor máster y demás. Pero complementado con conocimiento, ¿vale? Ese conocimiento o capital humano. Si de verdad queréis dedicaros a esto, depende del grado de implicación que querráis. No es lo mismo intentar ser analista que ser gestor, que tener tu propio fondo, tu propia gestora o tu empresa de asesoramiento financiero o lo que sea. Son diferentes grados de implicación y podéis deducir que a mayor nivel de implicación requiere más conocimiento. Entonces, la base de todo es que estéis muy por encima de la media. Es lo que os dije, en otras profesiones vale con estar en la media o incluso por debajo de la media para ganarte bien la vida. En la bolsa no. Tenéis que tratar de destacar. Entonces, si os volvéis unos fanáticos pues de analizar muchas acciones, leer libros o hacer el curso, repasarlo muchas veces, pues, y cuestionaros todo el rato lo mismo, estar todo el rato incontentos de decir, hombre, sé cosas, pero no me voy a confiar, voy a seguir aprendiendo. Eso es lo primero. Sin eso no hay nada, porque no puedes fingir algo que no eres. Y la gente te va a contratar por los conocimientos. No creáis que es tanto por quién conoces. Yo os lo digo, nunca he sido bueno para las relaciones sociales o esto que se llama la inteligencia social, para conocer gente y que esa gente me recomiende. Y no me ha gustado nunca esa vía. Prefiero la vía de decir, oye, lo que hago, intentar que sea bueno, tratar a la gente de forma honesta y razonable y demás. Y si eso le gusta a la gente, pues que invierta, pero no porque si conozco a través de a un millonario de Bahamas que me va a traer y va a poner aquí 50 millones o lo que sea, no me gusta en todo ese entorno, ¿vale? Creo más en la meritocracia. Entonces, está ahí. La base es esa. Primero, ser muy buenos en la propia tarea en sí. ¿Qué pasa? Que la mayoría de aquí pues no tenéis el capital necesario para un fondo de inversión o porque normalmente necesitas que te contrate una gestora como gestor
y que la gestora crea un fondo de inversión y te puede contratar como gestor o como asesor. Nosotros empezamos como asesores, que es externo, es como un autónomo. Y luego, pues ese fondo de inversión pues genera unos ingresos y demás. Y tú pues tienes tu remuneración en forma de salario, pues en función de el valor que se aporte, ¿vale? Pero tienes que contar también con una estructura legal, porque empezar vosotros una gestora desde cero es inviable, sobre todo al principio. Pero sí que existen esas figuras, ¿vale? Entonces, el segundo paso, y lo explicaba Warren Buffett siguió el mismo camino. Warren Buffett empezó invirtiendo, pero se dio cuenta de que si quería acelerar el proceso de generación de riqueza, pues gestionando capital de otras personas, a la vez que esas personas obtienen una rentabilidad, pues él aceleraba ese proceso. Cuando alcanzó una cierta cifra, pues paró y ya simplemente pues invirtió su propio dinero a través de Versa. Entonces, Warren Buffett decía, no solo tienes que saber de algo, sino que tienes que saber comunicarlo, ¿vale? Eso sí que es necesario. O sea, la parte más de hacer networking y todo esto que se ha puesto tan de moda hoy en día, yo siento que no es tan necesario, pero sí que inevitablemente tienes que comunicarlo, porque otras personas son las que confían en vosotros, ¿de acuerdo? Ya sea que te van a contratar de analistas o de gestor o lo que sea, pero tienes que comunicar que sabes lo que sabes, porque tú puedes ser una biblioteca andante, pero si no sabes transmitirlo, pues nadie lo va a ser capaz de apreciar, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes vías de comunicar eso. Yo tengo muchos alumnos que se lo han tomado en serio, han escrito blogs, se nota que son de alta calidad y todos antes o después han tenido ofertas. Y es más interesante que te vengan a ti a buscar que no seas tú el que tengas que ir a buscar. Y un blog lo leen miles de personas. Y entre esas miles de personas, pues hay mucha gente que trabaja dentro del sector y que dice, y os lo digo por experiencia de muchos alumnos que han empezado a trabajar en el sector, ¿a quién voy a contratar? ¿A los 100 que me vienen todos con el mismo currículum, con el mismo máster? Pero ¿y cómo se diferenciar de quién tiene pasión por esto, de quién lo hace bien? ¿O voy a contratar a este que además de que, pues oye, parece que cumple también un poco y que está motivado, pues parece que sabe analizar empresas, sabe invertir porque publica sus inversiones, las que gana, las que pierde, cómo va en el año, con mucha transparencia, que además sabe comunicarlo, porque aunque sea analista, muchos de los analistas también tienen que comunicar, ya sea con el gestor o con clientes, o si es una persona que quiere iniciar un proyecto de asesoramiento financiero y va a tener o se va a asociar con una empresa que le dé ese paraguas, pues va a tener que comunicar también. Entonces, por eso, cada vez más este método de reclutamiento se está volviendo más habitual o de vía para hacer crecer tu proyecto y lo que sea. E incluso empresas grandes como Google ya están quitando el requisito de tener un título universitario, un máster, sobre todo en cosas como finanzas. Yo entiendo que para ser médico, pues sí que tienes que tener un título, porque, hombre, aprender la profesión de médico desde Internet es complicado, pero finanzas perfectamente se puede hacer. O sea, o si quieres ser un experto en, yo qué sé, en historia en general, pues si es que lo puedes hacer por internet tú mismo, te puedes comprar todos los libros, leértelo y ser un experto. ¿Por qué demonios hace falta un título? Pues no tiene sentido. Las empresas primero se dan cuenta las mejores como Google y luego pues se van dando cuenta a otras compañías, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo básico. Y porque la gente te dice todo tipo de cosas, que si cuando hagas un currículum, ponle la foto aquí arriba, hazle en color morado el papel, cosas como súper exóticas, que al final no hay que complicarlo todo. Si tú realmente has aprendido a comunicar y vas a una entrevista de trabajo, la persona, vamos, yo al menos como gestor, si entrevisto a una persona, en 10 minutos sabes si tiene un nivel alto o bajo de bolsa y si tiene pasión por lo que hace o si no, os lo aseguro. Entonces, y tengo amigos que tienen empresas o gestoras más grandes y sé cómo son los procesos de selección o en bancos o alumnos que han pasado esos procesos y que están trabajando en el sector, pues me han contado cómo es. Y básicamente, pues hay una serie de fases y ahí va a haber, la parte clave, pues es
una entrevista y donde pues, te van a preguntar, te van a intentar poner a prueba. Y tú tienes una carta de presentación de decir, oye, pues mira, yo hago un podcast, o yo hago este blog, o yo y todos los días, esto es mi pasión y es real. Porque si te gusta, es que si no te gusta se vuelve algo bastante aburrido de hacer, pero si os gusta, pues no hay problema. Y eso pues no se puede fingir. La persona se va a dar cuenta de ello. Y luego, para aprender a comunicar, lo básico es saber mucho de la materia. Mucha gente me dice, no, Alex, es que yo tengo miedo de hablar en público o en un podcast o en un blog o en una entrevista, me pongo nervioso. Yo, desde mi punto de vista, cuando tú sabes mucho de lo que vas a hablar, se elimina toda esa resistencia. Es solamente esa inseguridad de que no estás contento con el nivel que tienes de la materia que vas a hablar. Si yo voy a hablar en público de inversiones, la verdad que me siento bastante seguro, pero hace unos años no era así. Y no es que haya cambiado, o sea, es muy difícil cambiar la personalidad. Por esto que te digan, no, las personas somos lo que somos, o sea, y llevas ya, si estáis aquí tenéis 35 años, 40, es lo que es. O sea, no puedes decir, si eres introvertido es muy difícil que te conviertas en extrovertido, ¿vale? Pero si sabes mucho de lo que vas a hablar, te aporta ese nivel de confianza extra, sea en una entrevista, sea hablando en público, sea en un podcast, sea dando a conocer vuestro trabajo, lo que hacéis. Porque pues hasta Warren Buffett lo tuvo que hacer en su día, ¿vale? Warren Buffett cultivó bastante esto. Él hablaba de que el curso de cómo hablar en público de Dale Carnegie y todo esto que se siguen haciendo hoy en día, pues que le ayudó más que cualquier título universitario y le tiene allí enmarcado, porque gracias a eso pues fue como consiguió convencer a Benjamin Graham. En aquella época no había redes sociales, sino que la gente pues se juntaba, yo qué sé, en la iglesia del pueblo y pues allí conocías a la gente, les juntabas en una sala y pues Warren Buffett así comentaba que empezó, pues les explicaba la inversión, por qué era rentable, cómo él invertía y de esa forma pues conseguía los clientes, ¿vale? Entonces, la clave es esa, saber de lo que eso es lo que os aporta confianza, en parte. Lo segundo es la práctica. Obviamente, si tú no has comunicado nunca ni nada, pues es difícil que a la primera te salga bien. Pues es lo mismo, es practicar y practicar. Siempre con la mente de la mejora constante. Leer mucho, curiosamente, ayuda a ser buen comunicador, ¿vale? Ayuda bastante. Y, por ejemplo, a mí me ayudó bastante el aprender a comunicar con cosas de bolsa y tal, verme muchas veces las conferencias estas de Bestinver, porque era en español. En inglés está bien y lo entiendes y tal, pero no es tu lengua materna. O al menos a mí me cuesta mucho. O sea, yo, os habéis dado cuenta, no tengo una pronunciación buena. Sí que entiendo en inglés todo escrito y tal, pero como hablar no lo practico tanto, pues la pronunciación no es buena. Entonces, no estoy a ese nivel nativo. Entonces, en español tenéis en YouTube, está ahí, bueno, y además hoy, yo cuando empecé solo estaban las conferencias de Bestinver, pero hoy en día hay todos los días, si queréis, tenéis vídeos antiguos y podéis ver cómo explica un gestor profesional una tesis de inversión o cómo se explican conceptos de inversión y yo es como he aprendido. O sea, esas conferencias de Bestinver son oro puro y las habré escuchado 10 o 20 veces, muchas de ellas. Entonces, cuando tú escuchas mucho eso, pues entiendes la forma de estructurar un discurso, una forma de pensar, una forma de comunicar y de explicar cosas que parecen complejas de una forma sencilla, ¿vale? Y luego, ya os digo, que es que no hay tampoco una varita mágica. Simplemente la gente os ofrecerá proyectos y incluso muchas veces el problema se volverá a elegir entre cuál os parece más atractivo. Y sobre todo no os dejéis influenciar, como llamo yo, la gente, los cenizos así, o gente negativa, que te dice, no te dediques a esto, o está muy competido, o hay mucha gente intentándolo. Entonces, todo eso son tonterías, eso es pensamiento de perdedor, pero total. O sea, porque es que lo he visto. Y además es que no es consecuencia. Todos los alumnos que he visto que se lo toman en serio, que realmente se esfuerzan por ser buenos y comprender cómo funciona la inversión, aprenden a comunicarlo y un poco, que es que hoy en día te abres un blog en 10 minutos, que hay plataformas gratuitas, no tienes que hacer más. Si te da vergüenza, por ejemplo, hacer YouTube requiere mucho trabajo, porque es imagen, tiene que tener una buena cámara, hay que invertir mucho dinero en buenas cámaras, en buenos micrófonos. La edición del vídeo requiere, si pagas a alguien, es caro.
Si no editas el vídeo no lo va a ver casi nadie. Entonces tiene un challenge y la gente al principio le da vergüenza, el formato vídeo, audio y tal. Podcast es un formato intermedio y luego ya lo menos exigente, ¿vale? Yo de hecho empecé con los blogs, es eso, es un blog y tal. Entonces, y siguen teniendo hoy su público, además, con Twitter, la gente los difunde y te dan retweet y entre unos y otros se lo van pasando. Y luego está esto de los Substack, que ahora lo ha puesto muy fácil esta compañía. Además, incluso los permite monetizar, porque hay gente que dice, oye, pues yo publico información de calidad y quiero cobrar por ella, pues, oye, eres libre de hacerlo, ¿vale? Yo tampoco tengo nada en contra, siempre y cuando no estés engañando a la gente y sean cosas que realmente aporten valor, ¿vale? Pero incluso Substack creo que ofrece eso y puedes tener ahí tu lista de suscriptores y todo. Entonces, todas estas herramientas cuando yo empecé no existían. Y la cantidad de gente que había en redes sociales de inversores era minúscula comparado con hoy en día. Entonces vais a escuchar todo tipo de gente negativa, de decir, no, es que esto de las acciones, las gestoras activas, no sé qué, todo eso os tiene que dar igual, ¿vale? Es como la gente que dice, no, de la bolsa no se puede vivir. Pues no sé, yo he vivido de la bolsa y tampoco me considero aquí un genio ni nada. Simplemente, oye, a lo mejor soy muy cabezudo o testarudo, por así decirlo, y tenía ese objetivo o me motivaba a intentar conseguirlo, pues ya está. No sé si las probabilidades estaban a favor o en contra, pero incluso podéis ver vídeos míos antiguos en el canal. Un poco por vergüenza me gustaría borrarles, pero bueno, les he dejado ahí los antiguos porque es curioso. Podéis ver lo que hace pues practicar una buena cámara, saber de iluminación y un poco de esto, que alguien te ayude y la evolución que ha habido. O sea, nadie empieza siendo perfecto. Y eso que ya había comunicado de inversiones, vía, pues eso, blog o escritos míos de tesis privados, ¿vale? Que hacía simplemente al principio para mí mismo. Y simplemente es eso, o sea, que tampoco es mucho más complicado. Luego, si queréis haceros, a veces me preguntáis, un buen título que engorde ahí un poco el currículum, pues el CFA es lo más esto, ¿vale? Es lo que os digo, un CFA lo único que a lo mejor te garantiza es una entrevista, pues la gente lo ve y tal, pero que es que van a ir 30 como tú con el CFA, entonces no es ninguna diferenciación ni una ventaja competitiva. Lo que sí que te da ventaja competitiva es decir, yo entiendo lo que estoy haciendo y se nota. Y eso no lo vas a poder fingir porque no te va a entrevistar una persona que sabe de la materia a la que tú estás aplicando. Entonces, eso aporta. Y lo bueno de este sector de la bolsa es que no se requiere experiencia previa, por mucho que os vendan de que sí, que la gente tiene que no, que es falso, porque es algo que se puede aprender en tu casa o en tu oficina, tú mismo. Y no es como un cirujano que necesita haber hecho 20 operaciones. Ostras, a mí no sé si me dejaría que me operase alguien que no ha hecho 20 o 30 o 50. Hay que ser muy valiente para que el primero que te opere como paciente decir, pues sí, yo confío en este, que lo ha hecho una vez. Ahí yo creo que sí que cuenta la experiencia. O si vas a volar un avión, pues hombre, primero va un piloto que ya le ha volado y luego va otro que estará ahí las primeras veces, ¿vale? Y en muchas profesiones pues pasa eso. Pero un señor que aprende a invertir en su casa, invertir con un fondo, si le hacen gestor el día de mañana, es lo mismo. Si es que yo os lo digo, que está en la misma situación. A lo mejor, si tú estás invirtiendo con tu cartera 200.000 euros y luego te ponen en un fondo de 3 millones, no cambia mucho. En vez de comprar 10.000 acciones, pues antes comprabas 1.000 o 500, pero simplemente a lo mejor, pues no sé, si es una small cap, lo tienes que separar en varias veces, pero que es casi igual. Hay unas limitaciones de concentración y, bueno, lo típico habitual de cualquier negocio que está regulado o inversión regulada, pero que no cambia mucho, ¿vale? Sin embargo, tú no te puedes construir un avión en la parte trasera de tu casa y volarlo. Sí, hay simuladores, pero no es lo mismo. Esto es como si me dices, no, yo he aprendido a invertir en cuentas demo. Pues eso ya sí que me da más desconfianza. Si has ido con todo tu dinero, aunque hayan sido 5.000 euros que has ahorrado, ya tiene más valor, porque te ha costado tiempo y esfuerzo y los has tratado como
el tiempo que te ha llevado a conseguirlos, ¿vale? Entonces, no hagáis caso a gente ceniza, como suelo decir, ¿vale? Si es vuestro objetivo, vuestra ilusión, yo os digo que llega. Y he visto casos de gente tomárselo en serio y en menos de 6 meses a un año han tenido una o varias ofertas ya para dedicarse profesionalmente a ello, ¿vale? Obviamente, saber como mínimo un poco de inglés ayuda. Otros idiomas no tanto, pero inglés, hombre, sí. Y ya os digo que yo tampoco... la parte de entenderlo, leerlo, escribir y tal, bien. Hablar también, pero pronunciación pues al estilo español, como os habéis dado cuenta. Pero vamos, que tampoco es que hay muchísimas personas que tienen un nivel mayor que yo, pero sí que obviamente pues sí que es algo que yo invertiría tiempo. Si me decís, oye, entre aprender bien inglés y hacer un CFA, pues inglés elegiría. Luego ya CFA si queréis, pero vamos, que tampoco es imprescindible para nada. ¿De acuerdo? Y ya os digo, hay diferentes niveles. Pues la gente a veces empieza en el sector siendo analista, hay otros que han empezado directamente siendo gestor. Hay casos de gente que ha empezado, por ejemplo, como emérito, Antonio Rico de Baelo, que formó el fondo, nuestro amigo Dani Tello también empezó por esta vía. Hay otras personas, alumnos, porque simplemente han sido inversores profesionales que gestionan su dinero y viven de sus inversiones y ya está, lo han hecho crecer con el paso del tiempo y es perfectamente válido. También puede haber asesores financieros, lo que pasa es que tampoco hablamos, no es un curso de asesoramiento. Y luego tener tu propia empresa de inversiones. Lo que pasa es que normalmente esto requiere patrimonio. Entonces, por los costes de formarlo, porque hay un capital social mínimo, porque hay unos costes al principio, porque tiene que ser un proyecto potente, porque para que tengas una licencia tienes que haber demostrado pues una valía en algo de esto anterior, no desde cero no se lo van a dar a nadie, probablemente, sin tener experiencia en el sector. Entonces, primero es esta vía y luego ya pues es lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo que si os interesa este tema, pues en la tutoría del sábado me podéis preguntar si algún tema que se me ha quedado más pendiente. Tampoco lo quiero hacer muy complicado porque es que básicamente es eso. O sea, la gente hace mucha ficción acerca de esto y no es más que eso, que simplemente aprende mucho, o sea, casi a nivel fanático de algo, porque obviamente no es fácil. Hay mucha gente que le gustaría hacerlo, que estás pues aspirando a lo mismo. Y segundo, pues aprende a comunicarlo, ¿vale? Y ya os digo que podemos comentar. Entonces, recordad que simplemente mañana y jueves será clase con Borja, ¿vale? Y luego tendremos tutoría habitual estos días, ¿vale? El viernes y sábado. Y luego ya pasaremos a la parte de la segunda, la etapa 2. Bien, vamos a dedicarle unos minutos. Por aquí he visto algunas cuestiones. Por aquí he visto dudas de tipos de órdenes en brokers. De Pablo dice que trabaja con un broker y que tiene un problema por tema FATCA. No tengo ni idea. A lo mejor Borja sabe lo que es y mañana nos puede ayudar, pero os digo que muchas de estas cosas no estoy tan al día. O sea, y es que cuando era inversor privado tampoco me preocupé de aprenderlas. Con que simplemente supiera que me cobraban pocas comisiones y los impuestos, lo que te dijera el asesor que tenías que pagar, pues ya estaba. Guillermo dice que le gustaría crear un fondo familiar. ¿Cómo empezaste tú? Para un fondo le crea una gestora, entonces tienes que ir a una gestora y proponer el proyecto y decir, oye, pues a mí me contratas como gestor con un sueldo acorde al valor que aporte y esta gente podría estar interesado en poner este capital y luego además pues hay unos requisitos mínimos de partícipes y demás, pero no es barato tampoco hacer un fondo, o sea, un fondo para que sea viable. Depende, si a lo mejor al principio tú dices, oye, pues yo tengo muchas ganas de empezar y quiero sufragar los costes, pues pueden ser costes mínimos al año, 15.000, 20.000, ya no hay tantas gestoras que lo hagan, porque
no es tampoco un negocio, no ganan nada, tienen un riesgo reputacional. Entonces, primero, pues si has dado a conocer tu trabajo, es complicado. Ya muy pocas gestoras hacen eso. Si me preguntáis, en Trubal no lo hacemos porque somos muy pequeños, son gestoras más grandes. En el pasado hacía Renta 4, ya no lo hace. GesJury, no sé si lo hace. Últimamente, Ambank, no sé si hacía alguna cosa. Pero ha habido fondos pequeños que han ido muy bien, hay otros que han hecho locuras, que tan pronto ganan mucho, pierden mucho, y eso pues a un banco grande, a una gestora grande, le genera un riesgo reputacional de arriesgar que ocurra algo raro y que por ganar muy poco, pues por eso suelen estar más desconfiados. Entonces, pues calcula a partir de 2, 3, 5 millones, 10, ¿vale? A partir de esos niveles, como una empresa, pues le puede resultar rentable un proyecto, ¿vale? Pero siempre que digas, oye, yo tengo un track record de decir, oye, llevo invirtiendo dinero 3 años o 5 y esto está, un poco aquí están los resultados. O mis declaraciones de impuestos, que los impuestos se ve. Es decir, pago estos impuestos, tengo... no hace falta casi ni auditarlo. Yo suelo decir esto de auditado, pero bueno, también una declaración de impuestos, que son tus impuestos reales, se ve lo que has ganado, que has perdido a lo largo de los años, que es más o menos demostrable, pues ya le da más confianza a la gente. ¿De acuerdo? Y también ponéis que ese fue el motivo por el que Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus, por el forfait fiscal de tarifa plana de Italia. Sí, creo que eso tenía entendido. Vale. Disraeli dice, ¿de qué manera afecta el no hacer adquisiciones en el modelo? ¿Cómo lo aplicamos? Con el ejemplo que os he hecho, si crece orgánico a un 9, pues obviamente le sobra dinero, acumula caja, pondríamos que va acumulando caja y obviamente el pago de intereses, como no se endeuda, no necesita endeudarse para hacer adquisiciones, pues tiende a cero. Y básicamente ese sería. Si hace adquisiciones a un ritmo bajo, normalmente tenéis que considerar que las puede pagar con el dinero que genera la empresa. Y si ya quiere crecer por encima del retorno sobre el capital invertido con goodwill, ¿vale? Pues ahí sí que tienes que asumir que os endeuda un poco, tenéis que ver el ratio que le vais poniendo y que normalmente pues no emita acciones, ¿vale? Jesús dice, ¿qué tan difícil es vivir de la bolsa al 100% con dinero propio? Suele haber una regla que es del estilo de vida que tú quieras y tú dices, bueno, yo con mi familia, con el colegio de los niños, con lo que sea, necesito 2.000 euros al mes. Y esos son 24.000 al año. Es multiplicar por 150, 200 veces eso es el patrimonio que necesitarías. Serían, por ejemplo, en ese caso, 500.000 euros. Eso lo que asume es que ganando un 8, un por ciento, pues después de impuestos se queda en un 6,5, retiras el 5% para tus gastos y el 1,5 o el 2 lo dejas ahí para que vaya aumentando el patrimonio en función de la inflación y no pierdas poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, justo antes de True Value, pues claro, era joven y me había preocupado de mantener mis costes muy bajos, muy bajos, pues necesitaba poco dinero para vivir de la bolsa. Y me parece interesante porque no me gustaba tener un jefe o trabajar en una empresa y me divertía más invertir, pues están esas dos vías. O aumentas tu tasa de retornos y dices, oye, yo me siento capaz de generar un 15% sostenible. Tampoco es ninguna locura con cuentas, pero hay que ser bueno, ¿eh? Siendo inversor particular, pues en vez de 500 o 400, pues igual te sale con 200, ¿vale? Ferran dice si en España hay empresas de estas Next Gen, de IT, como Relatech. No conozco, no sé si cotiza alguna y demás. Luis dice sí, recomiendo blogs de inversión español en inglés. Bueno, en inglés os puse muchísimos. Incluso en español, a veces tuiteo a algunos de los alumnos que me ponen, oye, he sido alumno y he abierto un blog, pues lo retuiteo y ya está. Pero en inglés, los que os recomendé están muy bien hechos y se nota que es gente que tiene buen nivel de inversión y que piensa de forma clara. Entonces, yo en su día también leía muchos de estos blogs en inglés de inversión,
que me valían para tú mismo, sin darte cuenta, te vas mejorando. Después de leer mucho, escuchar mucho acerca de inversión, leer mucho, ya os digo que es que os va a salir solo. Ahora al principio a lo mejor os cuesta comprenderlo, pero es que la palabra es esa. Os